Porque él tiene lo que yo no tuve. Él pudo ir a un colegio secundario y sabía dibujar, sabía diseños, era tornero también. Ah, mirá. Entonces la sociedad fue esa, ¿no? Alguien que laburara dentro no en el armado de máquinas, sino en la preparación de los materiales que necesitaban. Súper interesante, Dani. Entonces mi viejo hizo la selección por ese lado y me la explicó y la entendí. Bueno, Fue muy inteligente, sí, digamos, sí, como sí, que sí, era productivo para el negocio en sí. Sí, buscó al socio que necesitaba, no algún amigo, acá no hubo amiguismo. Claro, Buscó al es que socio en realidad estratégico, de verdad, cuando uno tiene una idea, necesita rodearse de gente capacitada y que entienda un poco más por ahí algunas cosas que nosotros no entendemos. Sí, Claro. sí. Es lo que te lleva realmente después a lograr cosas grandes. Y mi viejo con mucha humildad y mucha franqueza dijo, él tiene lo que yo no tuve, que fue educación, ¿no? Claro. Mi viejo terminó el colegio primario durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, y después se vino. Y Antonio, que era el otro socio, no, él había ido a la escuela secundaria, Mirá. sabía lo que era manejar un torno, sabía lo que era manejar máquinas. Entonces mi viejo buscó esa sociedad, ¿no? Ese socio estratégico que él necesitaba y que él flaqueaba, no llegaba a eso. Y ahí explotó digamos, empezó a ir mejor. Sí, ¿Cómo? Sí, porque bueno, ahí fue donde se dio el paso de traer tecnología. La primera máquina italiana que nosotros trajimos fue Qué bueno. de ahí. El socio hizo un viaje a Italia, eligió la máquina que convenía más y la trajeron. Mi viejo vendió el auto, nos quedamos a pata para poder pagar la máquina. Tremendo. Se la Dani, jugó, se la jugó. El de la Sí, idea, sí. el de la idea de crear Seita es tu viejo, Sí, digamos. mi papá, sí, y después sí. conecta con otras Sí. personas como para hacer el desarrollo, Correcto. digamos, de la idea esa. Correcto. Ajá. Correcto. Bien. Hoy O sea, el gen de emprendedor viene desde el lado de tu viejo, sí, de emprender sí, y de sí, todo sí. eso. Mi viejo trabajaba en lo que era RIN, Sayar, y en la parte de impresión de los baldes. A él le llamó la atención y fue a informarse y a pedir que le explicaran cómo se hacía y lo trasladó al envase. Tremendo. Los baldes de 20 litros que antes eran de chapa, mi viejo dijo, esto si lo hiciéramos en los envases más chiquitos podría ser una segunda actividad, y mi viejo salía a las 4 de la tarde de ahí y laburaba hasta las 10 de la noche después imprimiendo envases, ¿no? Así que fue duro, fue pesado. Qué lindo. ¿no? Sí. Aparte sí. que es un nicho, no es algo muy conocido, digamos, es un nicho específico, muy específico, Bueno, y se necesita mucha parte técnica también, sí. porque imprimir papel imprime Sí, todo el mundo. igual te digo ¿O no, algo, el Dani? mundo de la impresión de envases, primero que no hay muchos que hagan ese laburo, Dani, no hay muchos, No, digamos, que no, lo hagan bien y seriamente. No. A nosotros nos ha pasado, obviamente, que uno cuando está con desarrollo de empresa, probás algunas cosas y nos ha pasado de que los laburos no nos han quedado bien. Bueno, lo hemos charlado muchas veces en privado con Dani, pero hay que entender también que hoy el mercado, no sé si elige tanto la serigrafía, Dani. Para mí, en la presentación de un producto es mucho mejor la serigrafía que por ahí una etiqueta. Le da otro tipo de prestigio al producto. Yo lo sigo eligiendo porque a mí me encanta, o sea, me parece que le da mucho más prestigio. El mercado es diferente, no hay muchos impresores. Algunos que se pasaron la etiqueta están volviendo a la impresión. Eso lo vi también, Sí, que muchos sí, se volvieron, sí, tiraron sí, el retroceso al sí, freno de mano, sí. y porque no es lo mismo, no es lo mismo. Le baja la calidad para mí a la presentación. Volvieron a la impresión y yo antes lo decía orgulloso, hoy no tanto, porque también entiendo algunas charlas con Carlitos, con Carlos, con mi socio. Somos la empresa más grande del país en el sector. Tremendo es. Y no dicho por nosotros, dicho por la Secretaría de Producción, por el Ministerio de Producción, en donde todos los meses nos imponían tener que llenar 10, 12 ventanas de una página de internet del Ministerio para ver qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, si pensábamos incorporar gente, cuáles eran los rubros que más funcionaban, que más traccionaban, porque el Ministerio de Producción lo que dice es que ante el abanico tan grande que nosotros tenemos de productos, donde trabajamos con publicidad, con cosméticos, con lubricantes, con agroquímicos, con medicamentos, Claro. línea humana, línea veterinaria,
te puede dar un impulso, digamos. Lo ve como una empresa próspera. Que electrodomésticos, autopartes. Entonces ellos dicen, si a usted le va bien, al país le va bien. Claro. Porque se imprime y se trabaja sobre muchos rubros, muchos sectores. Y hay 2 rubros que, si esos rubros van mal, ya marcan una tendencia país, que es cosméticos y farmacia. Y medicamento de línea humana. Todo es claro. Sí. Eso es tremendo. Igual en primera categoría me parece que está la parte de fármacos, ¿no? Sí, la parte de farmacéutica es la más fuerte con respecto, ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, la cosmética ha crecido tremendo. Sí, porque es así. Las mujeres podés estar mal, pero un lápiz labial va a comprar, un delineador, una crema, algo, aunque sea nosotros no vamos a comer, pero algo te pone. Claro, por ahí bajan la calidad del producto, pero algo van a gastar. Entonces, es así. la charla con Carlos es decir, bueno, somos la empresa más grande del país, sí, lamentablemente somos la empresa más grande del país porque al ser la más grande estamos expuestos, controlados, vigilados. Y nos encantaría que no nos Vos conozcan. ahora en la empresa estás sobrado de laburo, digamos, como que estás ya completo, tenés una grilla bastante apretada con la agenda laboralmente, digamos, sí. Como que estás... Hoy si viene un trabajo nuevo le tengo que dar turno para fines de octubre. Claro. Fines de octubre. Qué lindo, pues ya cuando se llega a esos niveles... Sí, pero también creo que también pasa por muchos lugares también. No solamente también por la demora, sino también porque uno empieza a elegir con quién trabajar, Dani, también un poco eso, ¿o no? Hay una parte que es un poco así. O tenés ya cubierto la obra humana o las maquinarias, puede pasar por muchos factores. La obra humana está cubierta, las maquinarias, no hay una empresa más que tenga el equipo técnico que tenemos nosotros. No hay otra empresa en el país que tenga 3, 4, 5 máquinas importadas. Claro. La tampográfica es suiza, las 4 máquinas serigráficas automáticas son italianas. Nosotros, por ahí, esto Dani, se hablaba, ¿no? Pero ¿Seita podría pegar otro salto hoy en el tiempo que estamos? ¿Podría seguir creciendo? tenemos. O sea, creciendo. Ustedes ya tienen un desarrollo de empresa, son los más grandes, están consagrados. Pero a lo que voy es, a veces uno está un poquito con el freno de mano porque hay una idea que está dando vuelta ya hace un tiempo en la posibilidad de reconvertir un poco Seita, ¿no? Perfecto. De hacer algún otro proyecto en conjunto con Seita. Con Seita. Y bueno. ¿Pero siempre con respecto a la impresión o con respecto a algunas otras cosas? Algún anexo que también tenga que ver con la impresión. Lo que pasa es que es un tema... para nosotros es difícil, por ejemplo, si quisiéramos ponernos a soplar envases. Claro. Porque tenemos clientes que por ahí, por un ataque de celo o por temor a que le soplemos el cliente, dejarían de venir a imprimir. Entonces hay que buscar el producto justo que sea el que nos permita dar el salto. O sea, la idea es hacer algo más. Tal vez buscar el nexo justo, para decir, bueno, voy a hacer algo más. Sin perjudicar por ahí a algún cliente. Donde haga un envase para tal laboratorio específico y en donde ninguno de nuestros clientes se vea con temor de ser afectado, porque vamos a trabajar para ese laboratorio, ¿no? Perfecto. Pero bueno, es un proyecto que venimos dando vuelta ahí con mi socio. Bueno, la verdad que súper... Socio hermano menor casi. Carlito, le mandamos un abrazo a Carlito, un abrazo grande, Carlito. Sí. Bueno, Dani, la verdad que... o sea, viene el gen, digamos, de familia, de lo que es emprender y demás. Y bueno, hoy hace un rato charlábamos un poco en off, lo que es cómo te fuiste desarrollando en el mundo del emprendimiento, que creo que es lo más interesante porque detrás de cada emprendedor hay una historia, hay un camino. Te consulto un dato random que por ahí a mí me interesa. ¿Dónde te criaste vos, Dani? ¿En qué barrio? Acá en Quilmes, bien, zona sur. Bien, zona sur. Excelente. Yo escuchándote, Dani, se me venía a la imagen decir qué orgullo tu papá, ¿no? Decir, entendió todo y que vos pudiste... Sí. Realmente muchas de las cosas que yo pongo en práctica en mi vida las aprendí de mi viejo. Mi escuela mi escuela más importante fue la escuela de mi viejo. Lamentablemente él se fue muy joven y bueno, quedamos y después... Parte de la locura de volver a reinventarse y de volver a reinventarme
fue el proceso de reemplazarlo a él, porque fue de la noche a la mañana y bueno, hubo que reconvertir la empresa. ¿Cuánto tiempo tenía Seita ya en ese momento cuando, bueno, tu viejo... No, mira, yo cuando Seita empezó yo tenía 11 años y mi viejo se murió cuando yo tenía 26. Así que sí, tenía ya unos cuantos años, sí. Y... ¿Vos ya estabas medio involucrado o te tocó meterte así de lleno de un día para el otro? No, vos ya estabas estabas involucrado, te metías, eras... Hice un par de años sabáticos en donde me fui a navegar, donde estuve embarcado, en donde probé algunas otras cosas, pero siempre cerca de Seita. O sea, yo me iba 20 días y cuando volvía estaba 15 días en mi casa y estaba en Seita. Cuando navegaba, iba al sur, bueno, volvía y estaba siempre imprimiendo. ¿Vos hiciste la colimba, Dani? Hice la colimba. Bien, sos de los... Mi viejo también hizo la colimba. Son esa generación de fierro. Expliquen un poquito qué es la colimba, porque la gente... Boludo, hay pibes que no saben ni lo que es. De verdad, boludo. Sí, no es joda la colimba. Expliquen un poquito qué es la colimba, porque hay pibes en este momento que dicen, che, eso, que te recontra, te dicen, viste, no entienden. No, estábamos terminando, era una etapa que a los 18 años... tenías que regalarle un año de tu vida a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, claro. Y a veces el regalo era caro. ¿Hasta qué año? ¿En qué tiempo hasta qué tiempo se hizo la colimba? ¿Hasta qué año fue la colimba? No me acuerdo hasta qué año, sé que la sacó Menem. La sacó Menem, pero fue como hasta el... Sí, porque no me acuerdo. Hubo un caso pero no me acuerdo. El soldado Carrasco. El soldado Carrasco ahí como que se paró porque todo. como siempre, ¿viste? Sí. Los excesos que estaban cuando yo hice la colimba. El servicio militar... te enseñaba a respetar a tu familia, te enseñaba a robar, porque si te perdían cosas tenías que salir a afanarla para reponerla. Claro. Te enseñaba muchas cosas que fuera de joda. ¿Dónde lo hiciste, Dani? Lo hice en el comando del primer cuerpo de ejército, en Palermo. Acá, ahí va. Ahí al lado del regimiento 1 de Infantería Patricios. Mi comandante era el coronel. Se acuerda todo el tipo, sí. Es que hay cosas que no te olvidé olvidar. No te podés olvidar de esas cosas. Es que no te podés olvidar porque después apareció en todos los diarios. Es Suárez Mason, que fue un tipo de los que estuvo en el libro Nunca Más como uno de los complicados torturadores, ¿no? Claro. Para nosotros era personaje... un tipazo, pero nosotros no sabíamos lo que pasaba. En el año 78, un año difícil, el año del Mundial de Argentina, yo estaba haciendo la colimba cuando fue el Mundial. ¿Lo viste ahí adentro del Mundial? Lo vi adentro. El del 78. En el 78, sí, en el 78. Y a nosotros nos contaban que realmente era difícil hasta ir a misa, porque la subversión, el terrorismo pegaba en todos lados. Y ahí podemos hacer un programa aparte. Claro. Pero ustedes no se daban, vos estabas haciendo el servicio militar, o sea, te estaban preparando con actividades militares y demás, formación, porque yo hice la escuela de policía en la UCETICH y más o menos sé lo que es la fuerza. Claro. Y a su vez, paralelamente, se estaba viviendo una situación muy compleja. La peor historia de Argentina, digamos. Sí, y ustedes estaban ahí aislados, digamos. Nosotros estábamos aislados, entre comillas, pero aislados de la información más dura. Claro. Pero sabíamos que... Qué loco. Estaban pasando cosas. No, era muy difícil salir de Franco a la calle con la ropa de fajina, de soldado, porque... te la ponían así como estaban los milicos, también estaba al otro lado, era una guerra. Era una guerra. Hay cuestiones que... Bueno, fue una etapa grosa. Y bueno, después apenas saliste... Nachito está en el chat, Dani, y tira... Dice, decile Nachito, que cuente la del Renault 12 en Bariloche. Esa después la vamos a contar. ¿Es de tu viaje egresado? No, el de mi hijo. ¿El de tu hijo? El de mi hijo, sí, hace unos años. ¿Qué pasó, Dani? Contá un poquito, porque las quiere escuchar, Nachito, la quiere escuchar. No, eso fue... que te digo que mi hijo se enteró y los amigos se enteraron no hace mucho. Qué tremendo. Fui como padre acompañante. Hacía 8 o 9 meses que me habían operado el corazón con 3 bypass y yo dije, bueno, yo voy, los acompaño, pero déjenme elegir el otro padre que puede
hacerme la gamba porque yo no voy a poder salir a los Claro, no ir boliches, solo. claro. Y no, elegí un tipazo también que estaba entero y él se encargaba de llevar a los pibes a la noche con los coordinadores a los boliches y yo me quedaba de enfermero a cuidar lo que volcaban y quebraban, chupaban. Claro. La peor parte te tocaba a vos. Sí, me tocaba a mí. Pero la peor parte fue con las pibas, porque las pibas, como no saben tomar, se tomaban hasta el abuelo florero y después quedaban dadas vuelta como una media. Pero al margen de eso, Tremendo. había una niña que tenía una poliquistosis ovárica, muchos quistes en el ovario, y el día anterior, no me acuerdo, habíamos ido a hacer cuatriciclos, los chicos habían estado con los cuatri, y ese movimiento de los cuatri se ve que hizo hubo mal. uno de los quistes o dos que se le estallaron. Entonces, heavy, al boludo. otro día, No, tremendo. a la mañana, nos subimos a un bondi y nos llevaron a hacer pinball con las balas esas de pintura. Y nos llevaron con un bondi como a 8 o 10 kilómetros fuera de Bariloche y bueno, estaba ahí y viene uno de los coordinadores y me dice, che, Dani, mirá que Lucía, no me acuerdo cómo se llama, Lucía, está en el hospital, está en el sanatorio porque está con hemorragia. Entonces me había puesto recién el equipo para entrar A jugar con ahí al pibes, paintball, sí. que muy pocas actividades hice porque... Por tu operación. No, porque me quedaba a cuidar a los borrachos. Me quedaba a cuidar a los borrachos. Entonces me saco el equipo, voy a buscar a ver cómo carajo me voy de acá. Le digo al coordinador, ¿cómo voy de acá? No, y hasta que no venga el bondi a buscarnos. Le digo, entonces veo a lo lejos que había un Renault 12 gris, viejito, hecho fruta. Vos querías ir a donde estaba la piba, al Yo hospital. quería ir, claro, yo quería ir hasta el sanatorio. Y le digo, ¿y ese auto de quién es? Es del puestero que está dándole a comer a los animales, que está por allá. Bueno, decirle que me lo llevo. Y me lo choreé, me lo llevé. No. Y me fui, O sea, te llevaste el auto. me llevé el auto. Mamá. Me llevé el auto. Me fui. Nadie se enteró porque en la compañía me pidieron que no diga nada porque si el tipo hacía quilombo, claro, era un Dolor de huevo para la empresa. claro, para, dolor de huevo para la empresa. Sí. Entonces me subí al auto y me fui. Y bueno, cuando llegué al sanatorio, recién estaban por atender. Hablo con el médico, hablo con mi esposa, que es médica aquí le comento. Bueno, no era grave el tema, tenía que hacer un poco de reposo, pero cuando salgo de ahí, el dueño del auto. No, ¿estaba ahí afuera? Te del estaba sanatorio. esperando. Sí, estaba fuera del sanatorio. Entonces yo dije, bueno, claro, acá vienen los sopapos, dije yo. No, venía con el coordinador a decirme que sí necesitaba el auto porque... O sea, obraste bien. O sea, ¿viste? bien. Dije, no, bien. te Zafaste, agradezco, Dani, perdón, zafaste. le digo, pero la verdad que era la única posibilidad que tenía de salir de ahí. Y nada, fue la anécdota que me choreé un Renault 12 para, Bueno, para bueno. volver al sanatorio a ver cómo estaba la Espectacular. piba. Fue Espectacular. interesante, fue un Bien, viaje Lindo. de egresado Linda piola. experiencia. Sí, ahora hace 2 meses fue mi hijo el más chico, ni en pedo, dije. Claro, Esta ya- vez no. No, esta vez no. Esta vez no. Esta vez no. Sí, 2 sí. veces. 2 veces no, sí, es verdad, yo teniendo diario. Sí, salió en crónica. Sí. Pero bueno, qué sé yo, son experiencias lindas. Yo cuando llegué y subieron al cerro y se pusieron los esquís, dije, ven el restaurante ese que está ahí, el bar, vénganme a buscar cuando terminan, voy a tomar un café con coñac, con chocolate y listo. No hice actividad porque obviamente estaba operado de corazón Claro, hacía no podías pocos hacer meses, mucho. ¿no? Bueno, ahí está la anécdota para Nacho, que la pidió. Bien, Esto es Nachito, express, ahí. ¿viste, Nacho? Lo pediste, lo tenés. Yo voy a seguir hablando un poco de la historia, porque eso Sí, era lo que estábamos sí. haciendo, hablando de la historia. Vos terminaste de la Colima, 18 añitos, saliste a la vida, vos estabas en pareja, algo, Dani. ¿Estabas casado en ese momento o estuviste mucho tiempo soltero? No, yo creo que en pareja desde jardín infante. Sos de lo nuestro. Pero- de lo nuestro. pero Nosotros siempre- del dom- Enamoradizo. Diferente, claro. Eras un picaflor. No, era terrible. Pero bueno. Era terrible. Sí. El Qué Leo lindo. Mattioli. Alguien dijo alguna vez, más vale que te agarre el tren y no que te agarre Dani. Pero bueno. No. este, Vamos, Dani. Espectacular. Eh, Y entonces vos después
cuando saliste de la Colima, bueno, empezaste ahí, ya estabas en el laburo de tu viejo, digamos, como que vos ya sabías todo esto paralelamente a lo que era Imprenta Coral, que después se convirtió en Seitas, digamos, lo podríamos decir así. Vos sabés que hablábamos antes afuera sobre el tema del apellido, de mi apellido, Coral, que tiene que ver con el agua. Yo quería ser oceanógrafo. Hermoso apellido, aparte, Coral, me encanta, boludo. Quería ser biólogo marino o oceanógrafo, y me había buscado sabía que lo tenía que hacer en Mar del Plata, y me había buscado laburo en una playa de estacionamiento para poder bancarme en Mar del Plata. Y mi viejo me dice, bueno, pero ¿cómo vas a mantener a tu familia? ¿Vas a terminar dando clases de biología en algún colegio? Claro. Y viste como que... Vos hizo ruido. Claro, no la pensabas vos, no pensabas en familia, digamos. No. A vos te gustaba el océano, te gustaba la pesca. Sí, me gustaba lo que tenía que ver con el agua. Y un poco, viste, me desinfló un poco la idea, pero... Te hizo ver la realidad tu viejo, digamos. Después conocí otros biólogos marinos y vi que por ahí... En algún punto mi viejo tenía razón, tenés, como todas las cosas, tenés que ser muy bueno para destacarte y que ser el mejor músico, el mejor biólogo marino. En una profesión eso se ve más plasmado, digamos. Sí, porque por la pasión, digamos, porque ya te gusta, es algo específico. ¿Tuviste trabajos bajo relación de dependencia? Sí, tuve. O sea, trabajaste Trabajé en bajo patrón, como se dice, claro. Trabajé en la Armada. Navegué, estuve embarcado en transporte navales y ¿Cuánto tiempo, Dani, metías ahí embarcado? ¿Un mes, 2 meses, así, esos tipos? Sí. Uy, boludo, un mes. eso es tremendo. ¿Te gusta? ¿Te gustaba vos estar ahí? Me gustaba, estuve... Camarote re pequeño. Camarote compartido con otros compañeros, pero... Debe haber buena camaradería, ¿no? Como que hay un espíritu de camaradería en lo que es poner este tipo de cosas, no sé, poner la fuerza naval o lo que es lo naval, que sabés lo que es de estar ahí. Lo que pasa es que te probás, sobre todo en la Armada y sobre todo cuando estás en un barco grande. Bueno, para el mar no hay barco grande, para cuando se arma algún despelote. Frase de sobrecito de azúcar que le gusta a Nacho. Para el mar no hay barco grande. No. Es infinito el océano, ¿no, Dani? No hay. ¿Estás asustado, Dani, en esos viajes? Justo le iba a preguntar eso. Estamos conectados. Date cuenta, loco. El primer viaje fue durísimo porque... pero miedo de llorar, No, miedo de morirnos, porque se estuvo por dar vuelta al barco. Fue una experiencia muy... Era un barco, bueno, igual para el mar no hay barco. No hay barco chico. No, pero era para el mar no hay barco grande, boludo. Era un barco de 120 metros de eslora. Grande. Era un barco era un barco. Yo me imaginaba, te juro que me imaginaba un bote, boludo. No, un barco. ¿Sabes qué? Te hace caca. Un barco de 120 metros de eslora con 2 motores Rolls Royce que viajaba 21, 22 nudos. Cuando venía el mango. ¿Cuántos había arriba del barco trabajando? 32. 32 personas. 32 personas. Toda una ciudad, boludo. Ese viaje, el primer viaje de tierra, le pasan al primer oficial. Se equivocan en pasarle la posición del huracán. Había abajo, ya habíamos pasado... ¿De qué zona estábamos hablando? Abajo, pasando el estrecho de Lemer, cerca de la isla de los Estados, yendo para Ushuaia. No tenemos idea, yendo para Ushuaia, ahí te la enganchamos. Disculpa nuestra ignorancia, Dani. Abajo. Bien allá donde te cagás de frío. Bien. Y no, encima te cagás de frío, o sea, no solamente tenés que laburar ahí arriba. No, te recontra cagás de frío. Mamá, qué huevo, qué viejo. Locura. Y se equivocó, debe estar en Cana todavía el que se equivocó, el de prefectura que se equivocó de darle las coordenadas correctas, digamos. Sí. Porque nos mandó al ojo. Nos mandó al medio. Alto amigo. Sí. El macanudo. El macanudo, el famoso macanudo. Nos mandó al medio. Y esos barcos vienen preparados. Son barcos que se habían comprado para los puertos de la Patagonia Argentina, en donde las mareas son muy altas y los barcos quedan en seco. Apoya en el fondo. Entonces, no tiene quilla en B, es redondo. Ajá, entonces, entiendo. Tienen un movimiento que es el rolido, movimiento lateral, un movimiento determinado. Vos
podés rolar hasta 45 grados y a los 45 grados se da vuelta campana y se va al fondo. Perdóname la ignorancia, ¿hoy siguen estando este tipo de barcos? Uno de ellos, el que yo navegaba, eran 3 barcos gemelos que habían venido, Cabo de Hornos, Isla de los Estados y el Bahía San Blas. Perdón, Cabo de Hornos, Bahía San Blas y el otro no me acuerdo cómo se llama, Isla de los Estados era otro que intervino en la guerra de Malvinas. 3 barcos militares. Claro. Canal de Beagle. El Canal de Beagle, el Cabo de Hornos y el Bahía San Blas. Yo estaba en el Bahía San Blas y ese barco hoy todavía funciona, lo tiene la Armada en Puerto Belgrano, en la base de Puerto Belgrano. Cuando nos mandan mal... ¿Dónde estabas vos en ese momento en el bote? No, ¿En qué zona? ¿En qué parte? ¿En tu camarote? El mal tiempo, la sacudida duró más de 30 horas casi. Así que un día y pico amarreando y boludo, pero para... Pero una banda. No, yo pensé que me iba a decir 15 minutos, boludo. ¿Cómo salieron en.? No. Un ratito. O sea que estás 30 horas medio en pánico, que no sabes lo que va a pasar. Y sí, no te pasaba un alfiler por el culo, de verdad. Es un montón. No te pasaba un alfiler. Porque además el comandante y el radar había detectado que a no sé cuántas millas, no me acuerdo, hacia adelante, si seguíamos así, había pedazos de hielo. Entonces había que dar la vuelta, nos llevaba de popa, nos empujaba de atrás la tormenta y había que dar vuelta. Para poner la proa, capear, se llama capear el temporal y esperar que pase y que te pasara. Con máquina, con los motores, aguantar el temporal. Claro. Bueno, y había que dar vuelta. Y ese... ¿Eso quién lo hacía, Dani? El comandante. Comandante con la gente que... El comandante de ese barco, que la verdad que lo respeté mucho porque la decisión fue muy difícil, porque él la reconocía. Tengo la vida de 38 tripulantes, decía. Pero estaba ahí, el tipo declaraba eso en el momento. No, estaba ahí. Un cagazo. Un cagazo hasta él. Después fue comandante en jefe de la Armada durante el gobierno de la Rúa, aquí en el país. Ah, mirá. Sí. Grosso. Sí. Gran tipo. El comandante Estela. Hubo que dar vuelta, había que dar vuelta y bueno, estuvieron sacando cuentas y midiendo y se hacían cálculos arriba en el puente de mando y por los parlantes. No daban los números, Dani. No daban los números. Vos no sabés el cálculo que hay que hacer de las olas que te pegan sobre la banda, sobre el costado, tanta cantidad de olas, los lomos de las olas. Es un cálculo geométrico. ¿Se podía mantenerse en pie, digamos? ¿O era que tenía que estar agarrado? Sí o sí, así durante 30 horas. Sí, pero... cuando yo me entero estaba del temporal que empezó, yo estaba en el camarote durmiendo y de repente ¿Sentiste tipo un sacudón? No, el barco se hundió, clavó la proa un poco y cuando empezó a salir, como los camarotes estaban en la popa atrás, yo vi que el ojo de buey quedaba tapado de agua. Agua quieta. Boludo, agua quieta, no que salpicaba agua, agua quieta. Ahí saltamos de la cama, salté yo también de la cama, me fui arriba al puente de mando a mirar qué pasaba. Y claro, era una película, porque vos veías que la trompa a una velocidad lenta se entierra en el agua. Qué impresionante. Y se pierde hasta la mitad del barco y después vuelve a salir y cuando sale sentí que cruje toda la estructura, crack, toda la estructura, porque tiene que desalojar toneladas de agua que quedan en la cubierta del barco. Sí. Y el temor del comandante también era que si entierra demasiado la proa y ingresa mucha agua, eso es lo que te lleva. Se llama que se vaya por ojo. Que se vaya por ojo es que se clava de punta en el fondo. Y ahí no te salva nadie. No, nadie. Y si se daba vuelta a campana tampoco. O sea que el barco viene así, baja hasta lo más profundo. Y después tiene que salir con una montaña rusa que estás es una montaña agarrado rusa así mirando para el cielo. Y el pobre jefe de máquina que estaba atrás porque tenía... Dios santo, ¿cómo habrá rezado esa gente? Los comandos de los dos motores estaban arriba, entonces él cuando enterraba la proa la popa quedaba el culo al aire. Claro. Entonces, para que no se fueran de vuelta los motores y las hélices, había que parar el motor.
y cuando levantaba otra vez y apoyaba, otra vez darle máquina. Bueno, qué laburo, Dani, tremendo. Es que después de varias horas de sacar cuenta decidieron, tenemos que caer, se llamaba, había que doblar, y al que estaba de guardia en el timón, uno de los marineros más viejos, con más experiencia, dijo, bueno, vamos a dar vuelta, le vamos a poner la proa al temporal y bueno, encomendémonos a Dios. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. No hubo víctimas fatales. No, nadie. Mirá, bien, espectacular. En el medio del puente de mando había un reloj así grandote que era el rolímetro, que te marcaba la cantidad de grados que podía rolar ese barco. A los 45 grados sabíamos que se daba vuelta, no había tutía. Así que estaban mirando en vivo o lo sea, que pasaba. sentiste mucho miedo de perder tu vida ese día, Sí, Dani. porque rolamos 43 grados. Entonces empezó, viste, a dar vuelta y todo timón a estribor, dijo el comandante, y el barco no se movía. Seguía derecho. Qué locura. Y por ahí, en un momento empezó, todo timón a estribor, todo timón a la derecha, bueno, empezó a caer el barco, empezó a doblar, a doblar, a doblar, y cuando empezó a doblar se empezó a acostar. Y ahí es donde empezó a rolar. Y roló, nosotros estábamos casi estábamos todos en el puente. Agarrándote. Bordeando los documentos. Sí, para que si te encuentran, ¿viste? Sí. Prácticamente. O sea, Dani, ese fue... 41, 40, 41, 43, 43 grados se quedó y volvió para atrás. Cuando volvió para atrás, volvieron a bajar. Bien. Sí. Qué locura, porque imagínate que no Es estamos un laburo. hablando de 5 o 10 minutos de tensión, No, estamos hablando de una tensión de Muchas 30 horas. 30. Muchas Claro, horas, es una sí. locura. Y el comandante, me acuerdo que cuando empezó a rolar, empezó a caer el barco, empezó a caer, a inclinarse, pegaba los mamparos y le decía, enderezate, hijo de puta. Así le decía. Bueno, después terminamos todo con un pedo. Dani, bueno, Sí. ese fue uno de los laburos que hiciste, digamos, bajo relación de dependencia, que fue laburar para la Armada. Otro Después final tuviste, feliz, otro final Sí, feliz. sí. tuviste otro. Dani, ¿cuánto tiempo tuviste en la Armada? Pero vos formación militar no tuviste. No, Fuiste sí, laburaste nada más para la empresa Sí. privado, digamos. Sí. Bien. Sí. Después, Bien. ¿qué otro trabajo tuviste así en relación de dependencia? Que vos, En Italia. en Italia, cuando viajaste a Italia. ¿Vos viajaste a Italia en tu adolescencia, cuando ya eras grande, casado? Me fui soltero y me fui cuando ¿A qué tenía edad, Dani, te 30 fuiste? años. A los 30 años. 30 Ya eras un emprendedor Sí, en sí, ese sí, momento. sí. ¿Estabas con... ¿Qué emprendimientos estábamos- tenías en ese momento? ¿Te acordás? Estábamos con Seita, pero habíamos comprado los terrenos donde hoy está Seita. Ah, estaban pensando a futuro. Queremos contarle a la gente que Dani fue dueño de 9 empresas, ¿sí? Sí. O sea, que es 9 una... sociedades, sí. 9 sociedades Sí, y bueno, total. que es un emprendedor consagrado, por eso está Sí, invitado acá sí, y sí. nada, queremos conocerlo un poco y que nos cuente también su experiencia. Entonces, Dani, ¿te fuiste para Italia? Me fui para Italia. ¿Por qué te fuiste para allá? Y porque fue el primer corralito que hizo Menem cuando Herman Uh, González era el ministro ¿qué de año, Economía. Dani, Y estamos en el hablando? 90. ¿En el 90 te agarró el corralito a vos? No el corralito de Caballo, el primer Sí, corralito que claro. hizo Menem con Herman González como ministro. Bien. Teníamos que pagar los terrenos que habíamos comprado para construir Seita, para hacer nuestro propio edificio, porque Sí. alquilábamos. Y nada, estábamos endeudados hasta las muelas. Entonces la decisión fue... ¿Estaban muy endeudados? Y sí, porque habíamos comprado los terrenos. y Sacaron había que construir, préstamos. Sí. Ajá. Entonces había que ir a ganar en alguna moneda que se pudiera después convertir en dólares para poder pagar las deudas que teníamos. Entonces, bueno, me fui, la idea era... ¿Vos tenés la un doble año. ciudadanía, Dani? Sí, sí, sí. Ah, yo no la tramité todavía, mi viejo tampoco. O sea que nosotros somos Rossi, yo soy Rossi Ajá. con doble S. Y Sí. también somos Tano, mi nona es Tana, que mi nona se recuperó, gracias a Dios, ya está en la casa. Ayer se quedó mi viejo ahí Un abrazo cuidándola. fuerte para Le la- mando un Bueno. beso a la para la nona, nona, Lucía. qué bueno. Lucía Martino, y sabes que tengo familia ya, primos que se Ajá. fueron de acá, que tienen la doble ciudadanía, Ujú. y a veces digo, qué boludo, ¿por qué no la hice? Porque mi viejo, viste, él es el único de la familia que todavía no se fue a Italia, entonces es una cosa que sirve, ¿o no, Dani? Ahora está más complicado, pero en aquel momento cuando yo me fui... Se hacía la diferencia, digamos. Sí, en aquel momento sí, todavía Claro. sí. De hecho, pagué el terreno que... Había un terreno que había comprado, que era socio de mi viejo, y otro terreno que había comprado yo. Y me costaba mucho pagarlo, entonces me fui y bueno, hice lo que tenía ¿Fuiste que hacer sin un allá. mango para Italia, Fui digamos? sin un mango, mi hermano ya estaba allá trabajando ajá. y me fui a trabajar con él y bueno, después yo me quedé y él se fue a México. ¿Qué te pareció Italia? ¿Te
¿Te gustó? ¿Te enamoró? No, ¿Qué onda Europa? No, ¿Cómo no. es? Como tan... Es una es otra geografía- vida. ¿Qué es te una pareció? ¿Qué tenés geografía- para decirnos? Una geografía hermosa, pero me sorprendió. Yo pensé otra cosa de Italia y pensé otra cosa en cuanto a la preparación técnica de la gente. O sea, el que está preparado y es como en el caso de tu viejo, que es tornero o matricero, todos quieren ser los mejores matriceros y seguramente lo son. Pero no le pidas que te corten el pasto porque no saben No ni saben. dónde se enchufa la máquina. Y hoy, Claro. Dani, vas. Ahora hace ¿viajás? rato, antes, hasta la pandemia iba. Ibas bastante. Hasta la pandemia iba. Después fui, yo tuve una de las empresas, una empresa que vendía pescado allá, entonces iba muy seguido. Ah, bien. Llegaste a emprender allá. 2007, sí. Pero cuando yo llegué en el año 90, trabajaba, hacía serigrafía en una fábrica de cosméticos. Ah, mirá, Sí, allá en Italia. Sí, en Italia. Y, A los 30 pirulos. Pa. Y claro, y imprimía los envases, llenaba, se llenaban las ampollitas de vidrio. De vidrio. Sí, Sí. que yo no sabía cómo carajo era para llenar esas ampollitas. Realmente... Es un dolor de huevo para llenar las ampollas. Para llenarlas. Si no, preguntale Sí. a Diegui Sí. Para los cerrar. quilombos que Venimos de tuvo eso. para llenar y cerrar. Llenado de boludo. ampollas un quilombo y antes era Sí. peor porque eran en vidrio, iban como... No, en vidrio. Yo claro. las que conozco eran Bueno, en vidrio, no. Claro, bueno, ahora con el claro. PET y todo ha Claro, mejorado no, un poco no. todo eso. Pero nada, en vidrio iban, se llenaban Sí, y después se soldaba Se el soldaban vidrio. con calor, claro. Era tremendo. Claro, a Dani le claro, tocaron las- tremendo. Esas, Las a mí me peores, tocaron las de esas. vidrio. Entonces había una llenadora que era grande como esta mesa y un día estábamos trabajando por una empresa alemana, Schwarzkopf, y estaba el camión afuera esperando. Schwarzkopf, era un sábado. grosso. Vos le hacías la serigrafía a Schwarzkopf. Sí. A Schwarzkopf. Era empleado era empleado de una imprenta. Ah, allá en Italia. No, yo era empleado de una De la cosmética. De la cosmética. Ah, que tenía su propio serigrafiado. Exacto, tenía muy una porro. máquina impresora adentro y el laboratorio. ¿Vos trabajabas para Schwarzkopf? No, yo trabajaba para el que fabricaba el producto de Schwarzkopf. Ah, perfecto. Tipo tercializado. Tercerizaba, Ahí claro, va. Claro. Schwarzkopf compraba a Philippe Oder, el laboratorio que yo laburaba era Philippe Oder. Y Qué grosso, que hoy boludo. existe todavía Philippe Oder. Y un sábado a la tarde estaba el camión ahí afuera que se iba para Alemania y se quemó los fusibles de la llenadora. Claro, la llenadora esa, viste, estaba atada con alambre, porque raro, pero estaba atada con alambre. Claro, no Suele la miré pasar. mucho porque No, se... se saltaron los fusibles y se paró la llenadora y el Tano empezó, Madonna, que tengo el camión ahí afuera, y empezó a putear en italiano el Tano. Y entonces, y le digo, ¿no compraste los fusibles? No, y está todo cerrado ahora. Le digo, yo te la arreglo, yo te la pongo en marcha, pero andá el lunes y compré una caja de fusibles. Y entonces, ¿vos sabés poner en marcha? Yo te la pongo en marcha. Entonces, hice así y le metí la mano en el bolsillo acá al Tano y le saqué el paquete de Marlboro y le envolví en el papel metálico el fusible, lo puenteé y la máquina salió andando. Le arrancó. Y me gané un aumento de sueldo. Y por eso te digo, sí, está grosso. bárbaro, pero, viste, cambiar un tubo de fluorescente llamaban al electricista. Claro. Claro. O sea, el Pagan. mantenimiento no. simple no lo sabían hacer por ahí. Tráeme la escalera, te lo cambio yo. Le decía, no. Claro, No, vos claro. Y sabés ahí te si- fuiste ganándote lugar ahí. Sí, ¿Cuánto sí, tiempo sí. laburaste ahí en esa empresa? Y estuve 1 año y medio ahí, casi 2. Bien, Sí, bastante. Sí. Después hice trabajos con ¿Camarero, mozo y eso trabajaste? No. ¿Bares no? No. Bien, todo industria. Vale era disfrutar, pero no. El bar te ibas a tomar una birra Sí, y a sí. comerte una pizza. Sí, a disfrutar, pero no a laburar. No. ¿Eras muy salidor, Dani? Cuando me adapté, al principio no, realmente era muy austero porque fui a una misión que era juntar la guita. Para pagar. Pero la verdad que... ¿Te acordás cuánto se ganaba ahí en la fábrica? Y yo cobraba 1.200.000 liras, que eran el equivalente a $900 por ahí. Bien, para En- la era época. buena, era buena para la guita, ¿o no? época. Sí, era bueno. Ya se estaba, te estabas juntando unos verdes ya en esa época. Sí, había que pagar acá. Así que después, viste, los primeros 3 meses sos un turista y te asombra todo. Joda, te asombra todo, no te joda nada. Ya a los 6 meses me quería volver nadando. Pero Pero resolvías, Dani, pero que eso es lo más resolvía, importante. sí. Y al año ya era un Tano más. Mirá. Cuando empezás a...
Qué lindo que Yo me es. di cuenta. Después no tenés que hablar un poquito en italiano, Ay, no sí, tenés me que hablar. Es encanta. que hermoso Sí, me idioma. Me encanta. Ya boludo. lo escuché hablar, aparte Sí. recién por Hace un rato teléfono. hablé por teléfono, sí. Sí. Cuando empezás a sentir que los problemas de los italianos son tus problemas, fuiste. Ahí es donde estás del otro lado ya. Y cuando empezás a pensar, yo un día me di cuenta que estaba cargando, llenando unas cajas, y sacaba de la cinta transportadora de la Noria y decía 2, 4, 6, 8, 14. Dije, oye, estoy contando en italiano, estoy Claro. pensando en italiano. Cuando empezás a pensar en la lengua de ese país, en donde estés, ahí fuiste. Ese es tu incursión real a esa sociedad, ¿no? Ya Claro. estás metido Ya adentro. estás ¿no? marcado. Sí, Dani, ¿cuánto tiempo estuviste allá? casi 3 años. 3 años. ¿Y ahí pudiste llegar a emprender ahí en Italia? Sí. Hacía. Tus primeros emprendimientos fueron allá. Sí, no, acá tenía también, pero acá tenía colmenas. Tenía un apiario, tenía colmenas. Lindo, Dani. Sí, allá hice un acuerdo y me asocié con otro argentino que estaba allá y compramos pollos en Polonia y se lo vendíamos a Gaddafi. No, Dani es un. No, te la es saca una de la máquina, galera. no, es una, por eso digo que yo Qué- lo tengo. qué El lindo, concepto mío es el espectacular, hombre de es las un mil genio. historias. Lo Porque vendíamos no. a Libia. ¿Y qué había diferencia? Había diferencias, digamos, en Polonia te salían, no sé, Sí. 5 euros y lo vendía a 8 y ahí ganábamos ¿cómo buena hacían guita, para, ganábamos ¿cómo hacían buena para- guita. Ya tenían ¿Cómo la andaban? conexión de la venta, Claro. ¿Cómo era cómo se la desarrollaba? logística? La logística era camión hasta España y de ahí se cruzaban en barco. Y eso lo gestionabas vos, digamos. No, La logística esa, o solo generabas la venta y No. después ponías de acuerdo a. Yo generaba la venta Xbox en la puerta del frigorífico. Así se llama Xbox, es en la puerta del perfecto. frigorífico. De la logística. Ahí cerrabas la negociación, Ahí vos, cerraba digamos, la 20 negociación. pollos, 20 cajas de pollo te salen Sí. tanto. Vos, si querés que me encargue la logística, yo me encargo dentro de Europa. Dentro de Europa era hasta España, hasta el sur de España. Mirá. Y después cruzaban ellos. Y ¿Esos fueron como tus inicios, digamos, Dani? Como de empezar a hacer cositas por tu cuenta, Sí, digamos. sí. La venta de pollo, ¿se puede decir? Sí. Pollo, sílice, vendíamos varias cosas. ¿Qué Ah, es sílice, Dani? Sílice es un mineral que se utiliza para la fabricación de cerámica, de pisos de cerámica. Mirá. Ahí donde estaba yo en ese momento, en Reggio Emilia, era zona que hacían muchos en Módena, en Sassuolo, fábricas de cerámica. Y bueno, ellos consumían sílice. Y vos le vendías. Nosotros sí hacíamos el gancho. Hacían para- revoleo, Sí, digamos. sí. La Espectacular. intermediación. ¿Qué te iba a decir? Así que ahí fue el primer negocio que hiciste en... Sí. Después estuve vinculado a una empresa que armaba barcos, un astillero grande. Hacía barcos grandes, petroleros, gaseros, y hacía yachts de turismo. Y... El león especialista en todo, Dani. Qué no, fenómeno. y- lo quería presentar, ¿viste? Bueno, pero está bien escucharlo Sí, sí. porque hay que conocer, nosotros no somos, yo no me considero del mundo, digamos, como me falta, digo. No, y me obviamente. inspira porque digo, che, boludo, se puede hacer de todo en este mundo, es increíble. Sí. Si tenés ganas. Barco, Sí. pollo, y no Sí. sabés a dónde te puede llevar. Sí. Más Es que el emprendedor en realidad es un poco así, Dani, también. Es parte de la genética. porque Claro. es parte de la genética. Nos gusta ¿no? hacer, digamos. Sí, claro. Somos hacedores. Yo en 2006, 2007, un día llegué un miércoles y el sábado volví a salir para Italia. ¿Viste? Yo llegaba y tenía en el aeropuerto, teníamos un Picasso, un Citroën Picasso, y me dejaban la llave debajo de la alfombra, dentro del aeropuerto, y yo salía del aeropuerto y me iba a dormir, y al otro día salía a hacer revisión de calidad de producto que se habían importado de otros países. Mis dos socios que estaban allá no tendrían una goma de pescado, ellos Claro. sabían vender, pero se le decía que había merluza con dos cabezas, una de frente y otra en la cola, Te creían, decían que no sí. entendían un carajo. Entonces, Igual para ir metiéndonos en tema Sí. y que puedas contar un poco hoy, bueno, todos los desarrollos que fuiste haciendo, Dani. Yo hoy te preguntaba medio en off
Sí. ¿Cuántas empresas creó Dani a lo largo de sus años? Yo creé varias, pero también fueron más las que participé, porque esta situación de tener siempre ganas de hacer cosas, a veces no genero yo las empresas, sino que... pasás a ser tipo una especie de inversor, de colaborador. Viene Nachito y me dice, mira, tengo un negocio para hacer y me sirve todos los contactos que vos tenés. ¿Querés formar parte de la sociedad? Entonces me chupaban para formar parte de esas sociedades. Claro. Algunas las creé yo y otras no. Otras nos asociamos. Fue partícipe de otras sociedades, ¿no? Y bueno, hemos hecho muchas cosas. Es parte de la genética, de la impronta. Diego, ¿no? trajo para desarrollar los contactos. Sí, es importante. Como hablábamos en off, ¿no? El desarrollo, el inicio de un emprendimiento. Yo lo tengo vinculado al nacimiento de un hijo, que lo compartíamos anoche con Bruno y lo charlábamos. Sí. Yo lo tengo muy vinculado, el parecido de crear una empresa a tener un hijo, ¿no? Sí. Porque primero que nada nosotros tenemos que enamorarnos del proyecto, que a vos te habrá pasado muchas veces, Dani, ver una cosa y que decís, che, qué bueno para desarrollar esto. Es como ese primer amor con un producto que vos decís, che, primero que nada, para cualquier emprendedor hay que enamorarse. Tratar de hacer lo que a uno le gusta y que siempre va a... Yo creo que si no te sé gusta... si siempre haces todo lo que te gusta. No, obviamente que no, a veces no te queda otra. Pero digo, si te gusta y te apasiona y le metes y le sentís... Y seguramente te va a ir mejor que si haces algo que no te gusta. Sin duda, pero sí, el principio de un emprendimiento es enamorarse primero. Por eso te digo que yo lo vinculo mucho con el parecido de tener un hijo. Vos para poder concebir un hijo tenés que primero enamorarte de una persona, tener un vínculo. Ya, a veces lo que te toca la suerte loca. Bueno, sí. Dentro de la conciencia uno trata de elegir un vínculo. A veces erramos con una persona. Sí. Bueno, te digo que es una variable. Sí, obvio. A veces sí, bueno. Charlamos con Carlitos, con mi socio, algo que dijo un amigo nuestro también. Enamorate de una mujer, pero nunca te enamores de un negocio. A veces es mejor pensar así. Enamorate, no te enamores del negocio, porque a veces el negocio es un negocio en donde está cargado de toxicidad y al final te hace daño, porque vos te enamoras del negocio, pensás que lo podés seguir adelante, que lo podés llevar a cabo la actividad que vos querés hacer, y te peleás como el Quijote contra los molinos de viento. Y te da los cuernos contra la pared. ¿Te pasó, Dani, a vos de decir, sí, claro. Sí, lo banco a muerte, lo banco, y de repente, ¡pum!, explotó. Sí, viste que esto como el cornudo, el último en enterarse. Igual. Lo saben todos. Claro, todos sabían que yo me iba a pegar el hostiazo y yo no. Pero cuando te inicias como emprendedor, algo te tiene que atraer. Por supuesto. Si no le pones amor a lo que haces, estás en el horno. Tenés que tener como esa pasión, eso para poder gestar el proyecto. Es por necesidad que uno emprende. No tengo para comer, emprendo lo que venga. Claro. Pero si uno tiene dinero para invertir, yo creo que vamos a lo que... ¿En qué me gustaría invertir este dinero? Claro, en algo que me gusta, en algo que... Y más... Cuando llegás y torcés la barrera de que hablábamos antes, de los 40 años, por ahí. Cuando entras al segundo tiempo, decíamos nosotros, Dani. Claro. Yo me empezó a agarrar un pánico, Dani, cuando me dijiste que después de los 35 arrancás el segundo tiempo. Yo pensé que todavía estaba jugando el primero. No, yo como si fuera rugby ya estoy en el tercer tiempo. Ya te estás tomando una birrita tranquilo. Claro, por eso, llega un momento en donde tenés que hacer lo que te gusta. Porque es buenísimo. Si no haces lo que te gusta, aunque te llene de plata... No, eso estamos de acuerdo, pero al principio la situación un poco te obliga. Después cuando uno desarrolla un emprendimiento exitoso... Cuando el pibito ya está grosso. Claro, cuando el nene creció, ¿viste? Que ya lo acompañaste. Claro. Y ahí medio que decís, bueno, ahora me voy de viaje con la bruja o lo que quiero. No. Pero llega un momento en el cual todo ese proceso hay que pasarlo. Al principio no sé si elegís tanto, Dani. Al principio el emprendedor va con la cabeza para adelante. Y... Cuando a mí me dijeron que Walter, el que está en Italia, me dijo, tenemos que vender pollo y hay que venderle a Gaddafi, a mí me decían,
cariñosamente me decían la gorda. Gorda, me dice, tenés que ir vos a negociar esto. Porque Gaddafi, Muammar el terrorista. Muammar el Gaddafi. Esto Ey, te lo Gaddafi estoy es uno de Irán o Libia. Por eso, no, en te el tira arranque- tema. en Guarda, el- guarda. En el arranque, Qué hijo de yo puta, sabía dale. quién era. Y sabía que le vendíamos pollo a un tipo complejo. ¿Vos Pero es tratabas lo que con él? decía- No, Ah. no. Es lo que decíamos. Cuando arrancás, no te importa lo que haces. Claro, Claro. pones un poco riesgo, Claro, estás no en te riesgo. importa lo que haces. Sí, bueno, a ver. Sí, Gaddafi. Cuando hablamos de riesgo, tampoco que vas a cruzar No, por decirte, no sé. No. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Siempre resguardás. Y lo tratá de no intelectual. morirte porque No, es la única de vida no que tenemos morirte, por ahora. De Y no después- morirte y no ir en cana y no hacer cosas Sí, ilegales. Estamos hablando exacto, siempre de sí. todo en el... ¿Ah, sí? Claro, boludo. No, pero, Dani. Claro. Me enteré tarde. Pero no. Claro, pero es una joda. No. Yo hay algo en el negocio y es armas y drogas. Ahí sí que no me meto ni en pedo. Cuando hablamos de pollos y comidas para un pueblo que está comandado... cerraron el morro. No, está comandado por un Terrorista. loco de mierda. Bueno, la gente no tiene la culpa. Entonces, también tiene que comer. Aunque Claro. es como hoy venderle alimento a Venezuela, qué sé yo. Tener un trasnochado ahí que es el rey del cartel de los soles. Y bueno, ¿sabés por qué se llama el cartel de los soles? No. Y porque lo inventaron los militares. Los soles son los rangos que tienen los generales arriba de las charreteras. Los venezolanos. Claro, por eso se llama cartel de los soles. Entonces, viste, la gente no tiene la culpa. Y si no tiene para comer, y mi negocio es vender alimentos, y bueno, lo lamento por ello que elijan mejor en la próxima. Claro. Pero yo no estoy haciendo negocios con el presidente. Estoy haciendo negocio con alguien que compra para su país. Entonces, bueno, eran pollo para Gaddafi, eran pollo para Libia. Era pero un no negocio, no claro, era la negociación claro. directa con Gaddafi, ¿no? Te hago una pregunta lo último, antes que nos vayamos del mundo Italia. Que bueno, acá tenemos un fanático por la Ferrari. ¿Vos pudiste manejar una Ferrari alguna No, vez en tu vida? no, ¿La no. tuviste cerca? Sí. ¿La viste ahí? No, yo vivía en ¿Te Reggio pudi- Emilia, está al lado de Maranello, de Módena. Ahí te tiré ahí, el muy cerca, sector que a muy vos más te cerca. interesa. Qué lindo. Maranello, Sí. Maranello es como... Maranello es el lugar de donde arman Ferrari, donde está la pista de prueba. En la ciudad es Módena y es una ciudad... donde están todas las carreras. Estuviste cerca de ahí, Dani, sí. Sí, vivía Sí, ahí. Yo viviste vivía ahí. ahí. ¿Te gustan las carreras, Dani? Sí, me gusta. Sí. Y fuiste ahí tipo a ver, viste que te muestran Italia, el océano todo turquesa, todos de blanco, viste que te lo Sí. muestran, Dani. Ese mundo, te tirabas una hojotita de No, marroncita. Es un mundo Vos eras caro. más- Es sí. un mundo caro, es un mundo caro. Tomarte un Campari ahí, ¿cómo se llama? Que toman ellos el Spritz, el Sí, Aperol. Aperol. Te tomás un Aperol Spritz Sí, ahí. Sí, tomamos. Linda vida, Dani, esa, Tomamos en muchos Porque lugares. no hay bolso que Sí, aguante, claro. Dani, ¿no? No hay bolso que aguante. Una No, vida no. cara, como dijo. ¿Casino Eso no metías, había- Dani? ¿Fuiste jugador a lo largo del... ¿Jugaste? ¿Te gustaba el juego? Alguna vez. ¿Alguna vez? Alguna vez sí, acompañando el Casino de Venecia, el único que entré. en el Disculpa, Casino de Dani. Venecia. Disculpa. No, acá el bingo No. es Solano. No. Te tiramos acá datos grosos, viejo. No, ¿eh? pero fui con gente que sí que era. Las jugad- italianas jugadores. hermosas. No sé, vos no, ya sé que estás casado todo, pero. ¿Vos estás casado? ¿verdad? prescribió ya Prescribió, todo eso. Sí, listo. estoy casado, Pero estoy que casado. las italianas, las europeas, Sí. ¿te parecen más hermosas que las argentinas? No. ¿Tiene algo la europea No diferente aguanten a... las argentinas o no, Dani. Sí. Tienen cosas diferentes las europeas, tienen pelo abajo los brazos. Tienen pelo bajo los chivos, Ay, claro. no. ¿Francia tuviste, Dani? Sí, pero de pasada y son bastante desagradables. Ale, te dicen, viste, los Claro. franceses. Que, Más vas a racita preguntar- que- Te vas a preguntar el nombre de una calle y te Te Ale, sacan Ale. cagando, sí. No, ¿Pudiste viajar, digamos? ¿Pudiste Sí, viajar? sí, ¿El sí. lugar más remoto en el que estuviste? no, y estuve en varios lugares remotos, pero. No, Holanda. Lindo, Holanda. Sí. Drogas legales ahí. Sí, ¿Te sí. comiste un honguito, algo? ¿Te fumaste algo, Dani? ¿No? o sea que ¿Nunca? se ¿Nunca me te dio, tiraste ahí un... Nunca se me dio. un piturringui? No. Holanda es mucha gente va, a Holanda. Holanda y, Dicen que somos y parecidos a los Alemania y Suiza lo hice en la etapa, no cuando vivía allá, sino cuando después armé la sociedad de venta de pescado
y íbamos a Holanda y Alemania, porque en Holanda está el frío más barato del mundo. Entonces, ¿cómo es el frío más barato del mundo? Sí. ¿Cómo es el frío más barato del mundo? En Holanda los depósitos, las cámaras frigoríficas son más baratas que acá en Argentina, entonces que cualquier parte del mundo. Entonces, empresas argentinas, empresas peruanas te mandan el contenedor a Holanda y lo mantiene bien enfriado. Estoquean ahí porque es barato. Y Muy buena, muy buen dato. Y estás a 10 horas de camión de cualquier país de Europa. Mirá qué bueno. Una vez que vas, vigilás, verificás, controlás, estás a 10 horas de camión. Entonces, en la segunda etapa, donde ya no vivía yo allá, pero iba periódicamente, me tocaba ir mucho a esos lugares. Y bueno, hacíamos control de calidad. Espectacular. Suiza, Holanda. ¿Los Alpes suizos tuviste? De pasada, cuando De vas lejos, en auto. claro. No, cuando vas en auto tenés Los que ves, pasarlo, claro. Estuve, ¿China tuviste? No, China no. Estuve. ¿Cuántos países conoces, Dani? Y Aproximadamente. no me acuerdo, pero tengo que hacer mucho. la cuenta, unos cuantos. ¿La India? Sí, no. Asia. ¿Tailandia? Asia es un lugar que no me llama la atención. Raro, No es me un llama lugar la raro. atención. No me llama la atención. Íbamos ahí al lado de Tenerife, a ¿Ibiza? una isla, no, otra de las islas que compone ahí todo el tema del archipiélago. ¿Mallorca? No me acuerdo el nombre. ¿Pero en dónde está? En España. Está cerca de Tenerife. Está Fuerteventura, La Gomera y la otra, que ahora no me acuerdo cómo se llama, son islas volcánicas. Bueno, ahí se le daba Comunidad Económica Europea a los contenedores de langostino trucho que venían de Vietnam. Ahí se le ponía el sellito. ¿Cómo langostinos truchos, Dani? Sí, trucho. O sea, trucho del sello de Leguita. Venían en No, negro de Tailandia y lo estacionaban ahí. No tenían ningún control sanitario. Ahí le dabas papeles. Lo comía y no sabías qué iba a Claro. pasar. O sea, los barcos venían, lo descargaban Sí, sí. y ahí iban a recolectar langostino para vender. No, ahí lo que llegaba ahí eran los papeles. Ahí se hacían el control. Algunos contenedores llegaban ahí. ¿Viene congelado ya el langostino? Sí, viene congelado, sí. Yo empecé a trabajar con estos muchachos que yo me asocié justamente cuando fuimos ahí a Tenerife, que no es Tenerife, no me acuerdo cómo se llamaron, una isla, a verificar 3 contenedores. Y esto fue así, un amigo, yo hacía control de calidad para alguien que le decían el muerto, porque era un personaje, le decían Sí. el muerto, hacía control de calidad. Entonces, este muchacho, uno de los muchachos que después yo me asocié, ellos compraban y tenían un control de calidad y se mató en un accidente de tránsito. Entonces, este ñato Alessandro le dice al muerto: necesitamos un control de calidad, ¿conocés a alguien por acá? Sí, tengo a alguien que conozco, pero vive en Argentina. Oh, vive en Argentina, pero habla italiano, es italiano, pero vive en Argentina. Y entonces me llamaron y me contrataron para hacer ese trabajo, de hacer el control de calidad de 3 contenedores que venían de Vietnam con langostinos. Y le dije, este contenedor está bueno, este contenedor la mitad no sirve y este tiraron la mierda por no sirve. Vos, por el conocimiento que tenías de los De acá, pescados, de acá, claro, vos claro. ya estabas involucrado en la parte de la pesca, ya Sí, tenías yo- tus sí, 2 sí, botes, sí. tus No, barcos, ¿no? No, los 2 barcos que están acá están Ah. en General Lavalle. En aquel momento yo hacía control de calidad para otras empresas, no para mí. No, Claro, no claro, yo claro, mí. claro, no laburás, pero estabas involucrado en el mundo de la pesca. Sí. Lindo, Y le dije, lindo rubro la pesca. estos 3 Sí. langostinos, estos 3 contenedores, uno devolvelo. No, pero soy cliente hace muchos años y no, pues bueno, vos me contrataste para esto, yo te digo lo que es. Y tuvieron que pagar para poder Devolverlo. tirarlo. No se los aceptaron, porque ellos los importaron a Italia, los compraron al final. Pero cuando estaban en Tenerife, yo los vi en Tenerife. Todo ese tiempo que pasó Yo se le echó dije, a perder, digamos. No, ya vino mal. Este contenedor de cagaron. la mitad no se lo cagaron. Los durmieron. Pero esto le daba cosa mandárselo de vuelta porque eran proveedores de ellos. Y yo me volví a Argentina y después me enteré porque me dijeron, no, mirá, tenías razón.
Tuvimos que pagar para quemarlos, para destruirlos. Ni los chinos, ni los restaurantes chinos se los compraron. Que No los lo chinos quería nadie. compraban cualquier porquería para comer. No, y bueno, y ahí después me contactaron y me volví a Italia y me asocié con ellos. Me ofrecieron asociarme y me quedé asociado con ellos. Pero yo hacía control de calidad. Mi trabajo era eso. Iba a Perú, a Piura, a Paita, a hacer control de calidad de calamar peruano. Me acuerdo, Dani, una vez que nos tiraste los tips de cómo cocinar las rabas. Sí, las rabas. Me acuerdo, las rabas. tremendo. Sí, para que salgan tiernas. Claro. Sí, para que salgan tiernas. Sí, bueno, qué sé yo. Y hoy estás con el tema de lo que es la pesca y todo eso, Dani. Tengo contactos con mucha gente, tengo pedidos de Italia permanente. Tengo una pescadería aquí cerquita. Claro, yo a eso quiero ir metiéndote en tema con respecto a qué estás haciendo hoy, Dani, porque tu historia es inmensa, o sea, es tremendo todo lo que tenés para contar. Por ahí es diferente a mucha gente. Yo Claro. siempre digo que, como decía antes, puedo morirme acá sentado, que soy un agradecido de la vida, porque he hecho cosas que mucha gente... no se anima directamente, ni lo ha pensado, Dani. Desde qué sé yo. Tomar riesgos. A mí me gusta siempre hablar con Dani porque creo que, bueno, me siento identificado con él, con el grado de locura que hay que tener para conseguir ciertas cosas. Sí. Siempre charlamos de eso. Tomar riesgos. Hoy lo hablábamos un poco. Tomar riesgos, es que lo que yo también te decía, por ahí los riesgos más jodidos que tomás es con la familia y es descuidar muchas veces la familia tomando algunos riesgos que te insumen tiempo y tiempo lejos de tu casa. Claro. Entonces, yo cuando decía antes, me puedo morir acá, que soy un agradecido de la vida, es porque tenía, no sé, 20 años y ya había estado en Cana, ya había conocido cabaret. Cuando navegaba en el sur, había un boliche que se llamaba Bicharraco, que tenía 20 mujeres. Lindo nombre. Sí, y entre las 20 Bicharraco. entre las 20 mujeres contaba 8 dientes, más no tenía. Claro, no te quedaba. Tenía que ir ahí a cruzar los dedos, te tiraste de cabeza. Claro, pero tenía 19 años, 20 años. Claro, mucha experiencia vivida tierno, así. Muy tierno, ¿viste? Una vida con mucha... Acelerada. Escuchalo No, Hacker. hacían servicio sacerdotal de urgencias. Tremendo. Bueno, Dani, Tenemos pero mensajitos, chicos. que a ver, queremos escuchar los mensajes. Nuria Belén Roldán, la Peque, le mandamos Peque, querida. besitos, que el viernes creo que viene la Peque. Dice, qué buena la sección de invitados, una gran inspiración para quienes estamos emprendiendo. Gracias, Ahí chicos. va, Peque. Bueno. Sí, tremenda Bien, inspiración, Dani, como emprendedor, Bien, todo lo Peque. que nos deja. Hay algunas cosas que no hay que copiar, ¿eh? No Hay hay que algunas copiar. cosas que no hay que copiar. Bueno, las pero buenas bueno. sí, las buenas sí. Dani, ¿qué le podemos decir? Espera, déjame que cuente algo porque mucha gente va a decir, estuvo preso, porque lo acabo de decir. Sí. Pero fue una situación muy especial en donde justamente en nuestro trabajo de serigrafía nosotros teníamos un fabricante de producto de líquido de frenos que hacía con la marca Fiat y nos trajo la orden de compra que había, no me acuerdo, eran 80.000 envases para imprimir de líquido de freno Fiat. Él armó la mitad. Esto estamos hablando acá ya en Argentina. Sí, esto fue después de navegar en el año 83. Yo desembarqué un mes antes para entrar a la universidad, antes de Malvinas. Si no, hubiera partido porque me mandaban a un barco que fue el segundo barco que detonaron los ingleses. Pero habíamos impreso la mitad de los envases que él llenaba con líquido de freno. El producto no era bueno. Fiat le retira el uso de la marca y él no nos dice nada. Entonces, mirá, ahí va. Él armó la segunda mitad del pedido, que eran otros 40.000 envases, le compró el envase a un fabricante, lo trajo a Aceita a imprimir y el producto era agua con colorante. Las empresas, los autos empezaron a chocar, las empresas seguro a investigar, llegan al líquido de freno, agua con colorante. ¿Dónde lo compró? Tal estación de servicio, porque este señor lo salió a vender a la ruta en temporada, tal cual, en tal estación de servicio. ¿Quién lo provee? Fueron y lo levantaron de las pestañas del señor este. ¿Quién lo provee los envases? Lo fueron a buscar al pobre tipo que fabricaba los envases,
Y ahí en la serigrafía. Y fueron a buscar al serigrafista, quien se los imprimía. Claro, porque eso es como, bueno, hoy pasa mucho que se ve tipo los jabones, todo, que lo hacen las réplicas. Hay un impresor detrás de eso, hay un creador del envase que termina siendo todo ilegal. Claro, o sea, a ver, vos lo hacías de una manera inconsciente porque no sabías lo que estaba sucediendo en realidad, pero... y vinieron en enero, mi viejo estaba en Santa Teresita de vacaciones, yo estaba solo con mi abuela, que es la mamá de mi papá, y me vinieron a buscar y bueno, me llevaron a mí. Claro. Y me comí 21 días en la Brigada de Investigación de La Plata. Y bueno, ¿cómo corroboraron de que vos no tenías nada que ver? Porque tranquilamente podrías haber estado diciéndolo en criollo, entongado con el tipo y haberle hecho unos envases truchos. No, ¿sabés por qué zafé? Porque teníamos ya en ese momento, en el año 79... No, pará, esto fue después que salí de la Colimba. En el año 79 fue esto. Más de 300 clientes. Entonces cuando yo tuve que defenderme, mi viejo volvió, le fueron a buscar de Santa Teresita, contrató un abogado y de verdad nosotros teníamos 300 clientes. Entonces el secretario del juzgado me toma declaración y yo le dije, ¿cómo puedo hacer para que nosotros garantizarnos de que esto no me vuelva a pasar? Nosotros tenemos más de 300 clientes. Si de los 300, 10 hacen lo mismo, 10 veces lo voy a tener que venir a visitar acá para que me tome declaración. Claro. Y me dijo, es como que se juega una línea media fina, Dani, ahí. Muy fina. Muy fina. Muy fina. Muy fina. Es tremendo. Muy o sea, fina. vos tenés que también conocer un poco con quién estás trabajando. Muy fina porque yo no me puedo hacer responsable de lo que vos le ponés dentro del envase. De lo que nadie le pone dentro del envase. Entonces... No, pero más allá de eso, también con las marcas. Sí, claro. Porque pensá de que si voy yo y te digo, imprimime esto con tal marca. Claro. O sea, vos tenés que, en cierta manera, tiene que haber una cierta confianza. Pues yo te puedo decir, imprimí con esta marca y hago cualquier cosa. No, pero después quedas involucrado en... Sí, después... Tipo los Ariel Trucho. Pero eso era lo que les decía. Que están ahí en el kiosquito, están en todos los... Exactamente. Yo qué llegada que tiene. No quise decir nada, pero no tiene costo igual. Obviamente. No, pero más allá que vas de a los eso, semáforos y están los sachets de Ariel que... Lo que le decía Dani, detrás de todo eso... Sí. Hay un desarrollo, hay una impresora, hay uno que vende el envase, hay. Sí, hay todo un trabajo, un emprendimiento oscuro, digamos, el lado oscuro del emprendimiento. Claro, tremendo. El lado oscuro del emprendimiento. Eso fue el motivo por el cual me comí 21 días en una época complicada, en el año 79, plena dictadura militar, 21 días en la Brigada de Investigación de La Plata, donde no la pasé bien. Entonces, por eso digo yo... Me cagué todo, boludo. Pensé que, me cagué todo. Sí. Por eso digo, me puedo morir acá tranquilo, sentado, que hice muchas cosas, me pasaron cosas en mi vida que sé que mucha gente mucho mayor que yo por ahí no la vieron ni en televisión. Claro. Tuve la suerte de caminar, como te decía antes, siempre por el filo de la cornisa, pero del lado de adentro y hacer las cosas que me gustaron hacer. Muchas veces me equivoqué, sí, muchas. De eso queremos hablar un poco y que nos cuentes, Dani, porque en el mundo del emprendedurismo no todo es color de rosa. Hay momentos que son duros. Que nosotros hablamos un poco en privado del tema del grado de locura que tenemos que tener a la hora de crear una empresa, de emprender, de todo eso, de todo eso. De tener toda la responsabilidad que tenés. En este caso hablábamos que vos tenías, no sé, como 30 empleados, por ejemplo. Vos decís, che, no sé, más o menos me habías dicho algo 15, así, ¿no? 15, 16. 15, perdón. 15 empleados. Y vos decís, che, loco, tenés que tener la conciencia bien puesta de que esa gente necesita comer, que todos los días te puedes tener un quilombo, te demandan, le puede pasar algo a algún empleado, Dios quiera que no pase nada, pero digo, son todas variables que tenés que tener en cuenta y que caen sobre tus hombros como dueño. Es el grado de locura que tenés que manejar a la hora de tener una empresa y un emprendimiento, ¿sabés? Con todos los riesgos que tenés que correr. Sí. También hay mucha gente que no está preparada para eso, Dani, para llevarlo a cabo. Y mucha gente que incluso está por ahí está mejor preparada que nosotros porque a raíz de nuestros errores, de nuestros problemas y de lo que vivimos, nosotros ahora somos 15, 16, pero en un momento éramos 30 y pico. Claro. Y hubo gente que no viene más, hubo gente que se jubiló, 16, hubo uno que lamentablemente se suicidó. Entonces tenés un montón ¿Qué, ahí en la empresa? Tremendo. No, en la empresa no. Pero claro. En la casa. Pero es un empleado que te tocó de cerca, claro. Claro, pues se suicidó un domingo, no estaba laburando, pero era un empleado nuestro. Claro. Entonces,
Claro. Son cuestiones que, viste, hay que vivirlas, hay que pasarlas. Que te tocan por más de que Sí, no Dani, quieras. sí. tenemos acá Sí, una pregunta, justo. una pregunta para el invitado, dice. Cristian ver. Montenegro, te saludamos. Cris, saludos. Un abrazo grande. Nos está haciendo el aguante, Pregunta Cris. para el invitado A ver, y un poco para todos, dice. ¿Algún error que se comete siendo principiante? la mayoría son errores. Claro. La mayoría son errores, pero capitalizar los errores es lo fundamental. Vos te podés equivocar. Si sos principiante en el negocio que quieras y tenés un par de neuronas que te sinapsen, bien, tenés que ir despacio. Creo que se equivocó, creo. Creo que- Sí, tenés que ir despacio. Y aún así, despacio, podés llegar a equivocarte porque no sé, elegiste a quién venderle en forma equivocada y no te pagó y te dejó un muerto, un clavelino. O Entonces, malos hábitos también pueden ser. Sí, entonces, errores hay siempre. Claro. Lo que sí tenés que hacer siempre es capitalizar esos errores para que no vuelvan a pasar. No volver, eso iba a decir, Claro. no volverlos a... Sacar el aprendizaje de todo eso. Viste que el cristiano cometerlos. es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo creo que tengo los dedos recontra hecho mierda de tropezar no sé Todo cuántas machucado. veces, claro. Pero También te sirvió. sí, claro que Y los sirve. errores sirven. Sí Claro. que sirven, pero hay que capitalizarlo, hay que darle bola a los Es errores, hay que darle bola. porque emprender y pensar que no vas a tener errores, ya arrancaste mal. No, Quédate laburando en una oficina no, para no, otro arrancaste y vas a mal. ser más feliz. Arrancaste Hay que meterle y tomar riesgos. Errores vas a tener siempre, siempre. Lo que hay que hacer es eso, capitalizar. Después de todo los ese errores. proceso, el Dani del Bien. 2024, ¿qué se dedica hoy? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son la fuente de ingreso tuya? ¿Qué ¿Tus función, empresas? digamos? ¿Qué es lo que tenés funcionando hoy, Dani? Mira, ¿Qué quedó de toda esta historia? El Dani del 2024 es un tipo que tiene la empresa gráfica, que es la que tiene más de medio siglo, y desde hace 9 años estoy trabajando en minería. Minería, qué interesante. Trabajó con unos socios formidables, con quien me llevo muy bien. Hacemos un trabajo en conjunto y estamos laburando con un mineral que no es de los más conocidos, pero que para nosotros es un buen producto que pues, se puede laburar y se puede desarrollar ¿Cómo mucho. se te ocurrió comprarte una mina? Bueno, esto empieza hace 11 años. Un día un conocido de un amigo mío lo contrata para trabajar en una mina de un yacimiento de cobre en Neuquén. El ñato este es un uruguayo que está viviendo en Estados Unidos. Tiene una empresa radicada en Miami. Y era piloto de helicóptero de la DEA. Altos personajes, ¿eh? No, Es Dani. una peli, boludo, armamos Dani acá es un- enseguida. No, a Dani No. lo llevamos a... ¿Y qué ¿qué- pasa? Es Este tremendo. tipo No. de la DEA. Este Me tipo de la DEA se había retirado como piloto de helicóptero de la DEA. Piloto de helicóptero de la Sí. DEA. Tranqui. Sabía que en Argentina había mineral, tenía un socio, un belga, con el cual vendían a través de leasing aviones y repuesto de aviones, y le calentó la cabeza al belga diciendo que en Argentina había algunos yacimientos de cobre que podían desarrollar y utilizar para hacer lingotes de cobre. Vienen a Argentina, compran 9 yacimientos de cobre en Neuquén, y un día este amigo que en común con el uruguayo me invita a almorzar con él. Le cuento un poco lo que había hecho en Italia y lo que había laburado, y me dijo: yo me tengo que ir a Estados Unidos, me voy mañana, vuelvo la semana que viene, me gustaría seguir charlando con vos. Y así fue, se fue a Estados Unidos, se fue a su empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa en Miami. Cuando volvió me llamó y nos juntamos
a comer en el Parque de la Cervecería en Quilmes. Y trajo una carpeta y me dijo, este sos vos. Y quiero que trabajes para mí. ¿Cómo sos vos? Claro. O sea, ¿te investigó? Me trajo la data de lo que había hecho en Italia y de quién era yo y de lo que había laburado y los contactos que tenía. Se te frunció. Dani, sí. ¿te chocó eso no, o te... sí, ¿O sí, qué? Sí, porque yo no ¿Cómo le te había lo tomaste? creído. No le había creído que era piloto de la DEA. Yo, ¿viste? Claro, hasta el momento Claro. sí, este es un vendehumo, dijiste vos. Claro. Pero cuando vino con mi Portfolio, digamos, con mi tu portfolio y expediente. decía que habíamos trabajado en la venta de pollo, que había trabajado en la SEC, Società Esercizio Cantieri, que es el astillero que vendía, fabricaba barcos. ¿En qué año fue esto, Dani? Esto fue hace, La reunión está en el Parque Cervecero. hace 11 años. Hace 11 años. O sea, Hace 11 años. Poco. Sí, poco. Después hubo un problema con el socio, con el belga, entre ellos, porque este señor uruguayo se fue a Estados Unidos, iba y venía, lo dejó al belga acá, hicimos una sociedad acá, yo conseguí a un conocido mío, un amigote que trabajaba para una empresa china que quería comprar el cobre, quería comprar malaquita, que es de donde sale el carbonato, donde sale el cobre, que se llama malaquita. Le dije, Jonas Lirio se llama, que compraba, tenía la oficina en Suiza, para los chinos compraba cobre en todo el mundo. Entonces yo lo conocí de cuando vivía allá en Italia. ¿A vos primero te involucran en esto tipo para generar contactos? Porque no entiendo Sí. todavía si vos ya la comprás a la... No. Todavía no. No, A por vos eso- te invitan a participar, digamos. A mí me invitan a trabajar como en relación de dependencia y Claro. me pagaban una comisión altísima por cada tonelada de cobre que yo podía vender. Altísima, ¿eh? Claro, o sea, vos- Era 1.400 ¿Eras vendedor? Claro, Pará, era vendedor. eras tipo un vendedor Era el freelance, Mundo digamos. ventas. Era- Pero Ventas, pará, Dani, qué ventas es interesante, todo, Dani, qué decimos nosotros. No, qué interesante también acá, ¿no? Resaltar la parte de los vínculos. Sí. Porque tu networking para Sí. poder generar todo eso No. era tremendo. Era grande, claro. Era grande, o sea, el nivel de contacto que tenías era... Por eso te buscaban. El o sea. amigo en común que teníamos se quedó recaliente la vena, así tenía el cogote. Porque, claro, ellos estaban acá por un sueldo y a mí me pagaban $1.400 por tonelada. Bastante. Un contenedor eran 28 toneladas. Sacá la cuenta. Sacame la calculadora. Era un Sacame montón. Qué un montón lindo, de qué plata, lindo, un montón de Dani. plata. Cerrar una venta de una ¿Se cerraban adrenalina. ventas, Dani? No, el amigo Jonas Lirio, el que trabajaba para los chinos en Suiza, me dice, yo les compro un barco, 30.000 toneladas de malaquita. 30.000 toneladas, Jonas, no te podemos cargar. Te puedo hacer, en 6 meses te puedo hacer un barco. Bueno, yo te hago una forma de pago, una carta de crédito revolving, que a medida que te anticipo 2 contenedores, vos vas cargando y a medida que vas haciendo los contenedores, yo te voy anticipando y mandando el dinero. ¿Ahí empezaste a ganar plata fuerte, Dani? No. Ese fue el momento donde No, dijiste, no. che, acá arrancó el dulce de leche y empecé como a No, estar por- sobrado. No, porque esa situación generó que el belga, que había invertido $1.600.000 ya en el negocio, dijera, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacer una sociedad en Argentina en donde nos paguen acá o nos paguen en Uruguay, yo le doy a Ernesto, que así se llama el uruguayo, lo que le tengo que dar y nos repartimos acá las utilidades. Yo te digo que aplaudía con los cachetes del culo. ¿No? Sí. Claro, sí. golazo, boludo. Golazo. Claro. Entonces, a Ernesto, el contacto que yo tenía, el comprador, estamos hablando de un barco, 30.000 Sí. toneladas. 30.000 toneladas, un barco. Que por cada tonelada vos te daban... No, porque eso era malaquita, era el carbonato. A mí me pagaba $1.400 la tonelada de lo que se podía procesar en la base de Puerto Belgrano como óxido cúprico ya fundido como lingote. Era otro negocio. O sea, faltaba un proceso para hacer eso. Era otro negocio. Sacar 30.000 toneladas. ¿Cómo te preparaste, volumen. Dani, para hacer... ¿Cómo te empezaste a investigar vos mismo por tu propia Sí, cuenta? Porque sí, hay que saber, ¿o no? Yo no tenía ni idea, nunca había vendido. De mineral. pescado al cobre, Sí, no de... tenía idea, no había vendido ¿Y nunca cómo te mineral. hiciste? ¿Cómo hiciste para prepararte? ¿Te fuiste a un químico? El Dijiste, emprendedor "Che, es hablo muy con versátil, No, Brunito. ¿Te encerraste noches a leer? ¿Qué hiciste? ¿Te gusta la lectura? ¿Vos te metés ahí? ¿Cómo hiciste, Mira, Dani? Para conocer, para adquirir ese conocimiento. Mis socios mineros me dicen Cosetti. Cosetti es uno de los simuladores.
Claro. Bueno. Y Cosetti. Dani no paraba. Máximo Cosetti. Dani no Máximo paraba, Cosetti. amigo. Máximo Cosetti. Máximo Cosetti. No paraba, Dani. No, realmente no. Y bueno, el belga que vio que el otro era medio, jugaba la mancha con los Mirage, quiso hacer una sociedad acá y que el dinero de los suizos viniera acá para poder trabajar. Al que estaba en Miami no le gustó y me dijo, no, Dani, mirá, esto es así, el dinero tiene que ir a Miami, yo de Miami les mando el dinero acá, y eran 2 millones y pico de dólares que mandaba de anticipo, y yo dije, 2 millones de dólares, si me duerme en 2 millones de dólares, yo me tengo que anotar como voluntario un vuelo a Marte, solo ida, Claro. solo ida, porque me van a venir a buscar. Y le dije, no, mirá, Ernesto, no, así no se puede, y se pelearon entre ellos y se rompió esa sociedad y nos quedamos todos sin laburo. Se cortó, o sea, de Se tanto cortó de todo. que... ¿Qué había especulación por esa guita que iba a Miami Sí, y venía acá? Pero porque el chabón iba a morder. ¿o No, qué? él era el ¿O lo dueño de quería- la sociedad. El belga Ah. había puesto ya 1.600.000 Ajá. dólares y quería empezar a recuperar su plata. Claro. Y no quería que fuera a No Miami. quería entregarle esa plata, Claro. mirá. Entonces, bueno, se rompió todo eso. Y yo tenía la venta, tenía todo armado en el exterior. Dije, y ahora nos quedamos colgados de la palmera con la pinceleta. ¿Qué hiciste ahí, Dani? Vamos a buscar mineral. Dije, Bien. vamos a buscar mineral. Tenemos Bien. todo. Vamos a buscar mineral. Y empecé a buscar cobre y no conseguía en Neuquén, y busqué en Río Negro y no conseguía, hasta que uno que trabajaba ahí en minería me dijo, mira, hay un yacimiento ahí que tiene algo de cobre nativo y tiene asfaltita, el dueño es un mendocino. Y bueno, nos conectaron. Se hace, Dani, disculpame la ignorancia. Se escanea la tierra. ¿Cuáles son ahora? Sí. ¿Cómo se hace para Ahora se escanea. saber? Porque digamos, Ahora sí. che, Hoy acá yo vengo y te digo, Diego, acá Hoy el negro hay mineral. herramental cambió, o sea, debe estar mucho más tecnológico Sí, y sí, se... sí. ¿Qué? Nosotros- ¿Mediante sensores? ¿Cómo se busca? No, hoy es por satélite. Hoy, Por en realidad- satélite. En realidad no Claro. solo por Tremendo, satélite, no solo por satélite. Hay Por un ondas, avión, ¿no? hay un avión que lo contratás y que pasa por el terreno y te mide hasta 100 metros de profundidad y te dice lo que hay. Una estela de oro, No, te puede tocar cualquier cosa. Lo que sí. Nosotros hicimos estudio geoeléctrica y magnetometría, se llama, clavás jabalinas cada 50 metros por 300 metros de largo y una superficie determinada, y toda esa información va a un server, y el server por dos sistemas, Ondas. sí, por ondas, pero por radiactividad y otro sistema que no me acuerdo, Bueno. te marca el producto que estás buscando. Increíble. Resistividad, por resistividad. Entonces, nosotros hicimos un estudio, vimos que este tipo no tenía cobre, tiene muy poco cobre el yacimiento. El del mendocino Claro. que te fueron a presentar. Pero tenía otro mineral que a nosotros nos interesaba, que era asfaltita. Asfaltita es petróleo hecho piedra, petróleo consolidado. Y ese petróleo consolidado nosotros sabíamos que se utilizaba como combustible. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrar. Compramos una parte del yacimiento con otros 2 socios de aquí de Quilmes. Ahí arranca, donde Ahí vos te empezás arrancamos. a ser propietario, digamos. Ahí arrancamos, somos 3 socios de aquí de Quilmes que tenemos el 50% y el otro 50% lo tiene el mendocino, que es el que no tenía un mango, pero tenía el yacimiento, y nosotros pusimos todo lo que Siempre había hay que una poner. parte que, digamos, es como tener un terreno re gigante y no tener un mango para construir. Bueno, Y Necesitas bueno, asociarte algo para... de eso. Sí. Si querés, podés hacer un edificio de ahí. Esto fue así. Y te dan 3 departamentos, cositas Claro, así. Esto es así. Esto fue así. Nosotros pusimos mucha plata, pusimos, qué sé yo, $500,000 entre los 3 en estos 8 o 9 años. Y bueno, hace poquito que arrancamos a producir y Ya está empezando a dar frutos esta mina. Ya empezamos, porque no estamos sacando ahora por el clima. Claro. Pero ya está listo como para empezar a sacar. ¿Qué hay, Dani? Nosotros ¿Qué lograron encontrar? Tenemos ¿Qué lograron encontrar o qué es lo que hay ahí justo en la zona? hay asfaltita, que es petróleo consolidado, hay dolomita, hay calcita, hay estroncio, hay yeso, hay varios minerales. Pero Qué lindo. nosotros vamos por
por la faltita, que es la que sirve para hacer negro de humo para las cubiertas de los autos, para los toner de las impresoras. Todo materia prima para- sacada de la Sí, tierra, para es muy clave. bien. La Sí, materia sí. prima es como que es lo que se necesita. Después va a venir la comercialización, pero Sí. si no tenés la materia prima, Para Qué bueno, Dani. pinturas, para las pinturas también. Hicimos un desarrollo hace poquito como para hacer ¿Me habías dicho algo de las baterías de litio? justamente los ánodos. de Elon la- Musk, te lo metemos ahí. Guarda, Dani, que te llama Elon Musk. No, sí, Y tenemos- si te llama Elon Musk, ¿qué hace? Ojo. Tenemos contacto con Tesla. Bien, bien, bien. Apa la papa. Que Tenemos- nos tenemos habiliten un Cybertruck. ¿Lo No. viste? El Cybertruck es No. la camioneta nueva de Tesla, lo que es. Que es un Sí. camión todo cuadrado, plateado. No sé si lo sí, viste. Sí, lo vi. Lindo bicho, unas Lo vi. ruedas así gigantes, 100% eléctrico. Tremendo. No, eso es Dani se dio cuenta de todo. El Date mira- cuenta. ¿Cómo es, Bru? Sí, date, ¿Cómo es, amigo? date cuenta. El mineral, claro. Tremendo. El mineral nuestro sirve para hacer los ánodos de las baterías de litio de los autos eléctricos. Entonces, estuvimos en Plaza Winkle hace poquito, hicimos un acuerdo ¿Dónde con es la eso? UTN en Neuquén, Ah, con la Universidad Tecnológica Nacional, para que ellos usen nosotros, mejor dicho, usar el laboratorio de ellos para protocolarizar calidad de producto. Este mismo amigo que nos quería el cobre, también compra negro de humo, que es el que se utiliza para las cubiertas de los autos, y él está en San Salvador Bahía, donde está Pirelli, y nos pide negro de humo para la fábrica de O sea, vos ya cubiertas de autos. le vendés, digamos, Ya, el producto. nosotros ya estamos listos como para cargar, porque el sacar el mineral y procesarlo es un rato. Claro. Lo que ¿Ustedes lo nosotros- venden procesado o lo venden...? en fase industrial? El Ah. último toque lo tienen que hacer ellos. Ah, pero perfecto. nosotros lo que hacemos, tiene muchos volátiles este mineral nuestro. O sea, los volátiles son todos los productos que sirven para hacer combustibles líquidos. El mineral nuestro tiene el 50% de carbón fijo y el 50% de volátiles. Nosotros hicimos los análisis, una espectrometría de los volátiles, y sabemos que tenemos base para hacer aceite, lubricante, para hacer insecticida, muy buen gasoil, muy buen querosén para hacer JP1, nafta para aviones. espectacular. Las naftas hay que aditivarlas, pero tiene muy buena parafina, que no craquea, para asfaltos modificados, y etilenos libres para hacer polietileno. Dani, ¿y la mina cómo se explota de cierta manera? Viste que te pone, no sé, no es nada que ver con las canteras, ¿no? No es parecido, es Bueno. otra cosa más delicada. Porque viste la cantera, dinamitan, pum, sacan el grafito, sacan esto. La minería me lo veo como, no sé si es como las películas, que tenés el túnel, se meten ahí, y lo No, pican y sale. ¿Cómo que es, Dani, el un poquito? trabajo de cantera es el trabajo nuestro, justamente. Ah, Es un trabajo ah. más chico. Lo otro es mega minería, y tenés que hacer lo que se llama un open pit, un agujero que se ve del Exacto. satélite, y eso es lo que no vamos a hacer. Nosotros Bien. estamos trabajando casi en superficie y vamos Porque no a... es salubre, ¿no? Digamos. O sea, a ver, nosotros tenemos una probabilidad de recurso de alrededor del 1.000.000 de toneladas, y hicimos un proyecto de explotación de 75.000 toneladas en 10 años, o sea, menos del 10% en 10 años, para no generar un pasivo ambiental que después, Claro. viste, rompe los quinotos, porque dejas un agujero también que se ve el satélite, y Claro. no queremos eso. Claro, No claro, queremos. afecta también al medio ambiente, Sí, y está claro. bueno la parte de la conciencia Claro. del medio ambiente, porque sí, Claro. igual es el único planeta que tenemos, Dani. Digamos, No, acá sin duda. vivimos todo acá y Sin duda, sin duda. está sin duda. buenísimo eso. No queremos entorpecer nada. De hecho, estamos trabajando y viendo la posibilidad de, en el mismo lugar, armar un viñedo. O sea, para que Bien, sea bien. compatible la minería con la agricultura. Entonces, demostrar que si haces un trabajo a conciencia en minería, no hay ningún problema. Se puede reutilizar la tierra podés para... compatibilizar sin problema. Tremendo. Estamos cerca del río Neuquén, estamos en el norte de Neuquén, en Chosmalal, y da la temperatura, la altura, los días de sol, como para armar un viñedito boutique, armar una bodega. Se viene boutique. dentro de poco el Sí, viñedo sí. ahí en Neuquén, que vamos Tremendo. a ir, ¿Sabes lo que mirá me que vamos a ir, encanta? que nos gusta el vino a nosotros. No, y aparte, ¿sabes nos lo gusta que- cocinar. Dani, avisanos ahí. Rosy. No, lo que me encanta de Dani, lo poco que lo conocí,
y lo poco que lo traté, que no para, él no para, me encanta porque tenés, ¿cuántos años dijiste, Dani? 64. Y él sigue. Sí, y sí, eso sí, es... sí. ¿Cómo me tremendo. dijiste hoy, Dani? Cuando venga la parca no me va a encontrar en chancleta. Sí, claro. Leyendo el diario. No me va a encontrar, Me la encanta. parca no me va a encontrar en pantufla leyendo el diario, seguro. Es que tenemos Sí, esa sí, adrenalina sí, que sí, nos sí. gusta hacer cosas. Sí, Yo seguro, te sí, compartía sí. también eso. Digo, Sí, hasta, sí. ¿en qué momento se te pasa la locura de hacer cosas? No se te pasa. A veces te la quieren hacer pasar un poco y con justa razón la familia, porque son horas de tiempo que le restás a ellos. Es importantísimo. Pero... Igual se puede Pero- hacer las dos cosas, Dani. Sí, claro que se Claro. puede. Hoy me pasa con Seita, que estoy muchas horas también y que llego tarde a mi casa, pero... ¿Sos de estar involucrado dentro de la empresa? Soy de estar Varias involucrado. horas. Te Sí, gusta, te gusta estar. soy de estar involucrado y tratar junto con Carlos de resolver problemas, porque Claro. si no tampoco funciona. Pero Hay que estar, te sí. tenés que hacer tiempo para manejar lo otro, para manejar lo otro que puedas hacer. Hoy estamos en otro proyecto también, dedicándonos al tema de fertilizantes Mirá. biológicos, naturales. Entonces estamos trabajando para eso también. Todo lo que es lo orgánico. Sí. ¿Es un fertilizante orgánico? Un fertilizante orgánico. Tengo una amiga que Correcto. tiene un canal de YouTube que se llama Capítulo Verde, Ajá. que se dedica a todo lo que es el mundo orgánico, o sea, cultivo orgánico, cómo Ah. hacer tu propia huerta. Sí. ¿Ustedes qué hacen masiva? ¿Qué es? ¿Abono orgánico? No. ¿Para qué? ¿Lo vendés en el vivero? ¿Se vende, por ejemplo? No, se vende en cualquier lado, pero nosotros lo utilizamos con los biodigestores Ajá. que se colocan en lugares donde hay vacas lecheras, por ejemplo, con Sí. todo el estiércol de las vacas, en feedlot. Entonces se hace un proceso de ese proceso que, además de sanear un pasivo ambiental, porque con todo lo que queda de estiércol de animal genera un pasivo que es dañino. El olor, ¿cómo que se llama Entonces, el gas ese, Dani? el El que- metano. el gas metano Claro, que bueno, emite la vaca cuando pasta, cuando se del tira pedos proceso- o erutos. No, el proceso. Cuando caga. ¿En qué ¿Cuándo es? momento? No, ¿El gas no. metano cómo es? Dentro del proceso de fermentación de la bosta, de la vaca. Ahí Ah. se Claro. produce. Y ese es un proceso que hay que armarlo, hay que meterlo en unos vines especiales o en unos biodigestores especiales, en donde por un lado sacás el fertilizante y por otro lado el gas. Ajá. El gas se concentra, se saca y vos podés tener, o sea, si lo tuvieras en tu casa, que no lo vas a tener porque no va a tener vaca ni estiércol en tu casa, Sí. pero el productor agropecuario no necesita consumir gas externo, lo genera con los Con ese mismo. biodigestores, claro. Y eso a que nosotros- ustedes le tiran. a nosotros nos deja eso el fertilizante biológico y ecológico. Eso lleva un tratamiento y hay fertilizante Ah. líquido y fertilizante sólido. Bien. O sea que de la bosta de la vaca Claro. que tiene el hombre del campo, Claro. gana algo de dinero. Sí, claro. Y ustedes lo utilizan como. No. Lo procesan y lo utilizan. Nosotros les generamos las herramientas para que eso Genere el gas. genere el gas y genere el fertilizante. Sí, Espectacular. Bien, tremendo. más o menos. El Tremendo. sonidito de Así se, tenemos. sí, así se Bien. queja la vaca. Entonces, otro negocio, Otro otra negocio. cosa más que surge. que surge. Entonces, sí, como te Y dije. todo el tiempo aparecen cosas, más Sí, con la, siempre. más con la agenda que uno va creando. Sí, Te llaman, sí, che, hay sí. para hacer esto, hay Sí, para hacer sí, lo otro. sí, sí, Van sí. apareciendo Necesito tal cosa, fíjate si me podés conseguir tal otra. Algunas cosas también tenés que aprender a decir que no es mi caso, ¿eh? Pero también tenés que aprender a decir Claro, que no. no todo. No, Claro, sí, sí. pues yo siempre digo que si fuera una mujer andaría con el colchón al hombro. Pero bueno, porque me cuesta decir que no. Claro. Me cuesta decir que no, pero... Fiesta con prostitutas. sí, Hijo de más o puta. menos. Pero a veces sí hay que aprender a decir que no. Hay que decir Hay que que no. aprender a decir que no. Yo, la verdad que... ¿Se puede contar un poquito la historia donde tuviste que empezar a limpiar un poco el alrededor Ah, para sí, poder sí, sí. seguir? Cuando sí. te Eso fue operaron, tremendo, Dani. Dani, contalo, es verdad. Porque en la historia de un Sí. emprendedor a veces el estrés y todo lo que Sí, nos genera es... sí, sí. Viste que uno muchas veces, o mejor dicho siempre, hasta que te pasan las cosas, uno nunca piensa en la muerte, o muy pocas veces, sobre todo joven, no piensa, uno se cree que es inmortal. Claro. Y te aseguro que no somos inmortales. ¿eh? ¿De Por qué si- edad estamos hablando de lo que vas a contar ahora? No, y esto hace 10 años. 10 años. 10 años, yo tenía 55 años.
Un día me descompuse una madrugada, me sentí mal, me hicieron unos estudios, mi esposa es médica, entonces me hicieron unos estudios y por ahí determinaron que tenía lo que se llama el tronco coronario, que es un cañito que va de la aorta a las 3 arterias principales del ventrículo izquierdo, del corazón, tapado, con una obstrucción que con el 50% de cirugía de urgencia, yo tenía el 75% del caño tapado. Estabas ahí. Estaba jugadísimo. ¿Qué empezaste a sentir ese día? ¿Qué te descompusiste? Me faltaba el aire. Principalmente te faltaba el aire. No podía respirar bien, pero me faltaba el aire. Eran las 4 de la mañana y me senté en la cama y no podía No era respirar. algo habitual, digamos. Te empezó a pasar algo nunca diferente. me había pasado. Y yo tenía controles periódicos porque mi viejo le pasó esto, un día se acostó, no se levantó más. Entonces, a partir de los 50 años empecé a controlarme más el corazón y los estudios. Y me daban bien. Sí, sí. Claro. Pero bueno, no estaba tan bien. Entonces me levanté a las 4 de la mañana porque me faltaba el aire y bajé, los dormitorios tengo arriba, bajé, tomé una aspirina, que habitualmente tomaba aspirinas por un tema de mantener... De prevención. De prevención. Y me prendí la tele hasta que se me enormece, me quedé mirando un programa de pesca y se me pasó. Sí. Y al otro día le conté a mi esposa lo que había pasado y me dijo, bueno, anda a verlo a Rolando es mi cardiólogo. Entonces me manda a hacer unos estudios y ahí determinan que tengo el tronco coronario tapado, no me querían dejar salir del sanatorio, me querían operar, mi hijo se iba a Inglaterra porque iba a hacer un curso en el sur de Inglaterra. Dijeron, me opero cuando él vuelva. ¿Vos la querías hacer larga porque no te querías operar? No, sí me quería operar, pero no quería que porque él dijo, me quedo, y yo dije, claro, no quería que ir, pierdas. no. Sí. Sí, de hecho él se fue y le dije al médico, Operame. Sí, operame. A los 10 días que él se fue me operaron y a los 3 días cuando ya estaba bien, mi mujer hizo una llamada por Skype y le dijo, mira, lo operaron a papá, ¿por qué no? Está bien, tranquilo, le dijeron que estaba bien. En el postoperatorio fueron 30 días en donde, viste, el médico me dijo, tuvimos que parar el corazón, te conectamos una máquina porque tenés grupo de sangre cero negativo, no había mucha sangre. La más difícil de conseguir. De hecho, Es uno de los dadores fui yo mismo, porque me sacaron primero sangre, después me volvieron a poner mi propia sangre, porque no había cero negativo. Y empezás a analizar de por qué había pasado lo que había pasado y por qué el estrés si bien lo mío era un defecto de fábrica, porque me decía, tenés una obstrucción ahí que la tenés de nacimiento, bueno, pero había muchas cosas que había que modificar y empecé a pensar de que lo que había pasado en los últimos años previos a la cirugía estaba con una connotación tóxica importante. Estrés, ansiedad, te generaba Círculo de influencia. Círculo de influencia que tenía una toxicidad a veces involuntaria, porque no siempre era voluntario. O sea, no estaba rodeado de una manga de hijos de puta. Simplemente estaba rodeado de gente que No te hacía bien. no me hacía bien. Entonces lo que hice fue agarrar una lista y marcarlos en una agenda y llamarlos y escribirles. Algunos eran del exterior, entonces los llamaba. En ese momento WhatsApp no funcionaba. Y les escribí email y los llamé por teléfono y les pedí a todos que borraran mi número de su agenda. Y limpié mucho la toxicidad. Tremendo. Uno solo se me enojó, sí, me llamó, me puteó y bueno, aclaramos algunas cosas y... ¿Tuviste el valor igual de llamarlos, explicarles? Sí. Bien. Es que ¿Te sentiste mejor después de eso, Dani? Sí. ¿Sentiste que tu vida después de eso cambió con respecto a...? Sí. ¿Vos lo recomendás a eso? Sí, en la vida de los claro. emprendedores que en un momento no. tienen que hacer una limpieza de, No por ahí de espera- la gente con Claro, la que... no va a espera- esperar hasta lo último. No esperan digamos. el infarto, no esperan el Exacto. infarto. La Es depuración... necesario, sí, comparto. La depuración, es más, se lo sugiero. Sí, El fin de semana agarren la agenda. Sí, seguro que Agarren la agenda, para agarren la borrar. agenda y... Qué tema. Y borren, borren Tremendo. porque... Sí,
genera... Tremendo. A veces medio doloroso, pero es lo Sí, mejor. claro, pero tampoco lo tenés que llamar para mandarlo a la puta que lo parió, lo tenés que llamar para decirle, mirá, prefiero que no me llames porque la situación no la puedo manejar, quedo cargado con una carga negativa importante, me hace mal a la salud, vos por ahí no te das cuenta, no lo haces de mala leche, pero necesito que no me llames más. ¿Eso te lo recomendó algún terapeuta, algo, hacerlo? ¿O fue una decisión que tomaste vos en tu casa así de repente? No, después que murió mi viejo, yo como al año y pico hice terapia o a los 2 años. Claro, ahí te quedó el clip Y de me decir quedó- yo no quiero pasar por lo me mismo. quedó el clip. Pero había un sufrimiento dentro de Dani entonces. No, me quedó el clip porque la terapeuta me había dicho, obviamente, que no estaba bueno cargarse de energía negativa y que no estaba bueno, que había indudablemente gente tóxica y gente que no te hace bien. Y, Claro. Bien, y, tremendo. ¿viste? Sí. Y no está bueno eso, porque... Muy valiente de tu parte, muy valiente. No sé porque si muy valiente, yo... No todo lo hacemos. Es que creo que fue el momento justo porque nadie me iba... Uno solo me llamó y se enojó y me dijo, ¿por qué? Entonces le expliqué algunas cosas, le comenté algunas otras y me dijo, pero esto se merece un café. Yo voy... Porque de encima no... ¿Lo sentiste amigo de verdad ese? Sí. Ojo que también por ahí ¿Los otros tuvieron algún tipo de reacción? ninguno me llamó ni me contestó. Entonces no eran vínculos ni me muy volvió- favorables. ¿viste? Ahí Ni está. me volvió a llamar nunca más. Claro. Y nadie de todos eso ellos. pasa. Suele Ganó me el volvió a orgullo, llamar, ganó sí. el orgullo. Solo uno y con el que tengo contacto permanente todavía hoy es Claro, es muy buena la pregunta que te hizo, Claro, Diego, porque si no te sí. hubiese llamado y dices, No, ¿por qué? no, nadie. ¿Qué pasó? Nadie de todos A ellos. veces Bien. queremos tener como muchas personas alrededor que son como amigos, pero no lo son, ¿o no? Sí, ¿Qué pensás de eso? correcto. Nos queremos nosotros, en No, realidad. esto fue hace 10 años. Hoy debería ser de nuevo ¿Sí? una revisión de agenda, sí. Bien. Sí. ¿Cada cuánto? Cada cuánto hay que cuánto lo revisar. Inicio. No. Bueno, acá hoy- tenemos hoy un debería, ¿eh? saludito para Johnny. Gran abrazo desde San Luis, el que nos hace el aguante. Saludos a Coral, pone a Coral, acá escuchándolos. Qué grande, Tenemos Johnny. otro saludito también, bueno, ¿De Romy San que nos Luis? está haciendo San Luis, sí. Mira qué bueno. De Merlo. Mira. Romy también, Rogenia. Dani, no. Bueno, a Cris ya lo saludamos. Nos queda la última partecita del 2 horas ya streaming. pasaron. Metimos una 2 Quedan horas. 10 minutitos, 10 minutos. Yo 10 quiero. minutos. Sé que tenés muchísimas historias para contar y no va a ser la última vez que vengan. No, No, cuando guste. nosotros te queremos tener Sí. porque tenés mucho para contar. Pero si vos tuvieras que dejarle un mensaje a esos emprendedores que hoy están arrancando, que tienen miedos, que sienten que tienen limitaciones, que por ahí se sienten que las oportunidades no le aparecen, que no sé, que están desganados, que a veces que han fracasado en algún proyecto y creen que ya no hay chance. Ujú. ¿Qué le puede decir, Dani, a esa gente? Vos que pasaste por un montón de procesos de emprendedurismo. O de la vida misma o también. de la vida misma también. Yo les puedo decir lo que aprendí en mi vida, que no siempre lo pongo en práctica, pero por lo menos sé y lo aprendí. Si viste que si esos que dicen que si lo soñás lo puedes hacer, en gran parte se puede. Bien. Después, que no le tengan miedo a la competencia, como decía mi viejo, no le tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. Debería el que va a arrancar una actividad primero analizar si tiene de verdad la voluntad de hacerlo, porque a lo mejor está arrastrado por un socio que tiene todo el empuje, todas las ganas, y se deja arrastrar por el empuje y las ganas de alguien que te mete en un negocio que a lo mejor no es el tuyo. No, está bien. Igual el emprendedurismo, bueno, sí. No sé si nace directamente muchas veces. Sí, a veces nace con un socio. No, bueno, pero en el caso de que nazca con un socio, digo, en el caso de que nazca con un socio, analizar bien la situación, proyectarse hacia adelante, hacia el futuro. Para ser emprendedor hay que tener hambre de gloria. Siempre. Si no tenés hambre, no lo hagas. No, está bien, pero por ahí tenés la vida media resuelta por herencia, por cosas, y podés tener ese hambre No. de emprender también. No, siempre. Y sin hambre tampoco. Creo No, que no, pero llegás se puede tener la vida resuelta económicamente y de todas maneras
Sí, haber nacido, digamos, en una eso ya situación. es patológico. Claro. Eso ya es patológico. Cuando tenés todo resuelto y seguís. No, pero si seguís, estás, como en el caso si nuestro, estás cómodo, digamos, con la situación que estás viviendo, No, ¿te sí, puede porque- despertar igual? Sí. Ah, perfecto. Sí. Sí. Es un tema... No, eso está en cada uno. Y sí, cuando como lo comparaste al inicio de esto, que decías que es como criar un hijo, como un orgasmo en un negocio, en un negocio que vas a arrancar. Por los pasos que tiene, Claro, ¿no? por los pasos Primero que tiene, está bueno estar convencido de que lo que vas a hacer está bien hecho. Primero Porque comprarlo uno mismo, ¿no? Para primero- poder salir a hacerlo. una vez en el curso prematrimonial, hace muchos años, antes hacían los cursos prematrimoniales. Sí. ¿Qué y- se veían? y- Pasa que Antes, Claro, antes. se nos va a ir la hora. No, y Es este es tremendo. cortito esto. El cura decía, todos ustedes, bueno, son novios, tienen relaciones. Yo les digo que está bueno que sientan el fuego, que sientan la pasión como para seguir adelante. Y ojo, si no sienten el fuego, si no sienten la pasión, si no sienten amor por la otra persona que está con ustedes, están a tiempo de parar. Entonces, tenés que sentir el fuego, tenés que sentir pasión en un negocio, tenés que sentir amor por lo que vas a hacer, tenés que estar convencido de que la cosa va a ir bien y que vas a salir adelante. Y si no va bien y no prospera, porque a veces hay coyunturas que no manejás. Sí, sí. Claro, Sí. No hay cosas que están más... Sí, allá no es de lo que- 1 más 1 es 2 siempre, hay Dani. Bueno, eso es como hablábamos antes, lo que yo te decía, que decía mi viejo. Ten en cuenta que un fracaso es la hermosa oportunidad que te da la vida de empezar de nuevo. Entonces, eso está bueno porque ayuda. No puedes entrar a un negocio pensando en eso, pero si no te va bien, porque la coyuntura del país, porque la situación hace que no te vaya bien, bueno, pensá que si tenés que empezar de nuevo otra actividad, es hermoso y es una oportunidad más que tenés como para seguir. Es que no tenemos verlo garantizado, como- ser Nada. emprendedor No no verlo tenés como garantizado el éxito. No, Podés no. hacer 1000 Claro. emprendimientos y No, capaz que no. no sé, el 1001 es el que te funciona. Hay Claro, muchas claro, veces que correcto. sucede, no siempre se da en la... Tal Un cual. fracaso, una nueva oportunidad. Tal Me quedo cual. con Sí, esa sí, frase sí, que sí. la verdad Sí, que es sí, muy sí. poderosa porque a veces el que recién arranca, viste, ya porque te va mal una semana, te va mal, no sé, una semana, dos, Bueno, ahí está la te perseverancia. sentís mal y querés dejar, viste. Sí, sí. Claro. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que Y sin seguir. saber la concepción del tema y del negocio, y como hablábamos de que iniciar una actividad, iniciar un negocio es como engendrar un hijo y tener dentro de engendrar ese hijo, tener un orgasmo. Yo me permití tomarme un recreo y traerle un regalito a los hombres, Upa. Viagra. Gracias, Rey. Es verdad, yo a Dani en realidad lo Gracias, conocí. Pero gracias, pará, Dani, gracias. vos estás operado el corazón, vos consumís Pero esto. esto para ustedes. Es para nosotros. Esto para, Es verdad, mira, para- Dani, yo lo conocí realmente primero. Esto lo tomo así nomás. No, esto es- una hora antes, media hora antes. Invictus. ¿Cómo Por es? consumidor. Tadalafilo de 20 miligramos. Me tomo la mitad o me tomo entero. No si sé, quiero. tomá- Dani, ahora que toma me la acuerdo, mitad. te conocí ahí primero. Sí, El consumidor claro. Entonces, le traje a Leandrito y a... Bien. y a- Qué grande, qué grande. Dani, Así ¿te que- puedo hacer la última pregunta? Haga. ¿Cumpliste todo tu sueño con respecto a lo que te propusiste de joven? No, pero cumplí muchos. Me quedan Bien. todavía, ¿eh? ¿En qué Me porcentaje estás, Dani? No, estoy en un 80%. Ah, Me quedan, me quedan. cumpliste mucho Sí, igual. Cumplí muchos y estoy muy orgulloso de las cosas que hice y en algunas cosas que salieron mal, arrepentido, pero nada, tratando de mejorarlo. Siempre sacando lo positivo ahí. Siempre. Volviendo al tema familia, Sí. Dani, compartinos un poquito, porque también ser empresario, ¿no? Sí. Yo creo que tenés que tener que una buena compañera. Sí. Seguramente lo tuviste, por Sí, eso sí, sí, lograste sí, todo sí, lo sí. que... Contanos un poquito. Son los que más tu sufren. familia, tus hijos. Son los que más sufren. Yo tengo una esposa que es médica y que también tiene su tiempo y sus horarios. Y tengo 2 hijos, uno de 26
y otro de 18 o 27, perdón, y otro 18. Sí. A veces me gustaría estar más tiempo con ellos, son los que más sufren y más padecen todas las locuras que nosotros hacemos, porque, claro, es difícil para ellos aceptar y entender y asimilar que hay otro negocio nuevo para hacer, hay otra cosa más para hacer, no vas a parar nunca y que ya sos Pero así, supieron- que tu naturaleza es así. claro. Yo me siento, Claro, y me supieron- siento súper identificado Claro, con respecto pero a eso. supieron Porque... entenderte, Sí. acompañarte, que es creo lo más importante en para un algunos emprendedor. en algunos casos a mi esposa se le ha salido de la cadena y con justa razón, Y sí, porque sí. claro, es difícil seguir a un tipo Que no para. que no para, es difícil. No, no, Claro. coincido. Es difícil, entonces con justa razón, sí, se le ha salido la cadena y hemos tenido varios planteos importantes. Me imagino, sí. De hecho, en algún momento, nos hemos hasta separado también. Explotó la bomba en un momento. Sí, Explotó claro, la bomba. Explotó la bomba, sí. Te tuviste que ir vos, abandonaste la casa. ¿Cómo fue? No, porque era mi casa, se fue ella, lamentablemente. ah. se Qué fue ella. fenómeno. Pero sí. Sí, hay que Entonces, pasar por todos los momentos. Sí, pero bueno, lo reacomodamos, lo compensamos y ahí estamos, ¿no? Abarajaste de vuelta y... Sí. Y Sí. Pero son los Acá, que mira, más sufren. justamente Jay nos comparte: un fracaso es una hermosa oportunidad de empezar de nuevo. Claro. Es así, tal Bien. cual. Sí, Bien, sí, Jay. sí. Es Sí, así, Pero bueno, tal el cual. mensaje para los emprendedores es no quedarse, meterle para adelante. Sí, Un sí, fracaso no significa que No, esto no. no sigue. No. Mañana es un día de una nueva oportunidad. Sin duda. Y yo creo que lo que quiero dejar que vos vas a coincidir conmigo, la importancia de vincularse. Hoy vivimos en una sociedad donde yo veo que los pibes están muy cerrados, que los pibes Sí. están muy encapsulados. Sí. Y a veces las Que no se oportunidades relacionan, están, que no se las relacionan. oportunidades están en las relaciones, en con quién me conecto, qué Sí. puedo hablar, qué negocio puedo hacer, dónde puedo iniciarme. Si Sí. yo tengo un sueño y quiero cumplir ese sueño, voy a necesitar de personas que me ayuden a cumplirlo. Claro, O de contactos o de cosas. Contactos. Yo en mi caso, Dani, siempre lo digo y lo quiero dar como ejemplo de que el relacionarme, el vincularme con gente fue lo que me llevó a los resultados también. Sí. A veces necesitamos conexiones divinas como para poder En hacerlo. las relaciones están las posibilidades. Exactamente. siempre. Bueno, anoche lo hablábamos. Sí, Bruni, sí, esto. conexiones de oro, decimos Siempre, nosotros, sí, conexiones sí. divinas, porque a veces Claro. te conecta con alguien. Yo ponele, él era mi amigo de es mi amigo de toda la vida, toda la vida, desde que tenemos, no sé, 20 y pico de años que nos conocemos. Y yo estaba en otro rubro, nada que ver. Y un día vino este pibe y me dice, che, boludo, pero con la capacidad de venta que tenés vos, con lo bien que hablas, ¿por qué no te pones a vender producto? Y yo estaba renegando en la policía, también mi mujer tenía su negocio, estaba, viste, todo el día estresado, laburando. Entonces vino, pim, viste, te ponen una semillita Sí, y arrancás y cambias de paradigma. Porque capaz que podía haber sido otro empleado más, como... No sé, ¿me entendés lo que te quiero decir? Si bien no seguí el camino de mi viejo, el de la industria, que no me gustaba, pero estaba en algo que no me apasionaba, que no me gustaba. Un tiempo te gusta la policía, pero con los quilombos que hay, Claro. como vos decís, Dani, todo atado con alambre, hubo un momento que salí corriendo, ¿viste? Pero hay que quedarse con la situación que estemos pasando actual. No quiere decir que va a ser la que te va a tocar La toda que la va a vida. determinar tu vida, tal Lo cual. que sí Podés tenemos- cambiarlo. Podemos cambiarlo. Lo que pasa es que tenemos que hacer cosas que nos lleven a ese cambio también. Porque haciendo lo mismo no tenemos resultados diferentes. A veces, Tal cual. muchas veces necesitamos cambiar un poco esto que decías vos, Dani. A veces estamos rodeados de vínculos que no nos llevan al otro level, ¿me entendés? Eso es uno de Tal los cual. problemas que vi también en Italia. La gente chicos de 20 años que quieren jubilarse en la empresa donde empezaron a laburar a los 18, 20 años. Y yo me martillaba la cabeza, porque es lo que nos pasa, lo que yo leía, lo que veía hace unos días también, ¿no? Es decir, bueno, yo le pido a mi hijo que se forme, que trabaje, entonces vas a la escuela, vas al colegio universidad. secundario, vas a la universidad, te formás, te tratás de tener los mejores notas. ¿Para qué? Para trabajar, para conseguir el mejor trabajo, pero Claro. para trabajar para otro. Entonces, no hace falta ser universitario ni ser... No, ni sin nada. duda. Si Eso tenés siempre la lo compartimos capacidad, con Diego. tenés la impronta, tenés los medios, Las hablo de ganas. contacto, las Claro, ganas. claro.
no necesitas ser Todo te ingeniero ni acompaña. médico, Tremendo. así que- Romy nos dice también, en las relaciones están las posibilidades, tal cual Romy compartimos. Sí, claro. Un amigo de mi mamá dice, yo no tendré para comer, pero mis hijos van a ir al colegio donde pueden hacer las mejores relaciones. Sí. Tremendo, Romy. Sí, Compartimos. Romy, tus hijos que hagan las mejores relaciones que puedan y seguramente van a generar con esas Buenos relaciones vínculos. actividades y buenos vínculos, ¿no? Sin duda. Si te querés poner el Invictus. Auspicia el programa de hoy. Mirá, Invictus. Qué groso Dani. ¿Qué es Gracias, eso? papá. Sí, Gracias. son Esto va a ser bien utilizado, para son- todas mis fans. Prepárense sí. que ahí voy. son las que dicen que Dani, duran ¿vos tomás? 36 horas. ¿Tomás Invictus? Dicen que duran 36 Dicen, horas. claro, le contaron. No, claro, no, yo digo que a mí me sobran 35, pero bueno. A mí me Qué sobran grande. 35. Che, Dani, gracias por venir a compartir No, un poco de todo. gracias. Sí, gracias, ustedes. Dani. Che, un aplauso Un para Dani. aplauso Qué lindo, para Dani, gracias. que tiene una Gracias. historia tremenda. Tu experiencia. Vas a tu volver. testimonio. Voy a volver. Nachito cuando ustedes- Nachito Sí, quiere que Nachito, vuelva. Nachito. Se, Quiere que lamen- vuelva, Nachito. se lamentó Quiere Nachito estar. de que no estaba acá Ah, me avisó, porque él me me había avisó. hablado en un momento. Me dice, quiero que lo conozca, quiero Sí, que sí, hable sí, con él. O sea, Sí, me avisó. eh, Nachito Soto también que Qué lindo le pibe. pega por ahí el lado del minero, la otra vez me dijo. Sí, que sí, le había gusta. Oro Sí. en Saludos Berazategui. para Nachito. Brunito, no también. quiero que nos olvidemos de compartir sí. lo del... Ah, sí. Para fin de año, si El Dios reality. quiere, para diciembre te contamos, Dani, a vos. No, vamos- es que no hay fecha para esto. Bueno, en realidad no Es hay cuando fecha. se Cuando lleguemos a concrete- los 100.000 suscriptores en nuestro canal De YouTube. de Improx Ese es el TV. objetivo. Improx TV es el canal, date cuenta, es el programa. Queremos que te suscribas, que compartas, por favor. Sí, sí, compartinos en tus Cuando redes. lleguemos a los 100.000 suscriptores vamos a lanzar este reality del emprendedor que va a constar de emprendedores que nos van a mandar su proyecto. Dani, te lo cuento a vos. Va a haber una selección, van a ir pasando distintos filtros, después van a venir acá a presentar un proyecto serio, estamos hablando, porque el premio, el ganador se va a llevar 10 millones de pesos, ¿sí? Para que cambies tu vida para siempre. Un emprendedor, una buena idea te puede cambiar la vida para siempre, así que ayúdanos por favor a compartir, que más gente se compartir. suscriba. Ya empecé a guardar Nuestro esa canal. guita porque me la llevo. ¿Sí? ¿Te vas a presentar se anota. proyecto? Vas a ¡Cagamos, perder- boludo! no, este no. Dani se anota. Mamá, el que compita Ya. contra Dani, Guardame la boludo. guita. Tenemos un regalito de Muy Dani, bien, del, Dani. del principal auspiciante de todo esto, que es Cosmética Bequín. Dani, te Bueno, trajimos un muchas regalito. gracias, muchas gracias. Ahí síganlo también, Cosmética Bequín. El shampoo Arroba antigraso, Cosmética Bequín. Dani es shampoo, fanático de este shampoo, Dani. sí. Para cabellos grasos, Con para aroma cabellos. cítrico. Esto hasta en las milanesas funciona, ¿eh? Vamos. Qué grande, Es el Dani. que le gusta a él. Bueno, Bequín Sí, sí. ahí el principal auspiciante de todo esto y es el que va a apoyar también el reality del emprendedor. Perfecto. Así que si todavía no te suscribiste a nuestro canal, suscríbete Compartilo. y compartilo, Sí, sí, porque sí, sí. donde llegamos a 100.000 largamos el reality del emprendedor porque queremos ayudar, bendecir la vida de un emprendedor. ¿eh? Si tenés un sueño, tenés un proyecto y te gustaría cambiar tu vida, bueno, suscríbete al canal. Improx, Improx arroba, TV. ok. Date cuenta. Bueno, Bueno, chicos, gracias a todos. Un abrazo Gracias a grande para todos. todos. Nos vemos. Gracias, Dani. Todo. Chau, 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 chau. Besitos. Salió bien, Tremendo. I'm a stranger